cuotas, mirá. Bienvenidos, ¿cómo les va? Última jornada de la semana y arrancamos para que sepas con esta noticia. Tras 11 días arriba de los 300 pesos, perforó ese umbral el dólar blue. Luego de los anuncios de cambio de gabinete, la incorporación de Massa solamente hizo el efecto, pareciera ser que milagroso. La expectativa de cambios en la gestión económica hizo finalmente que se derrumbara 20 pesos el dólar informal. También las cotizaciones bursátiles bajaron. De esta manera se va achicando la brecha cambiaria porque de paso el Banco Central devaluó unos 15 centavos. En un ratito toda la expectativa de los nombres que danzan alrededor del nuevo gabinete económico. Y el gobierno avanza con la reorganización del gabinete y se evalúan más cambios. Desde estos mismos minutos hasta el lunes, Sergio Massa va a estar componiendo su equipo. Se anunciaría el lunes. Las medidas que va a proponer serían para el miércoles, cuando la Cámara de Diputados dé todo el trámite de nombramiento de la renuncia y la llegada al gobierno de Sergio Massa. El superministro prometió trabajar con alma y vida para revertir la crisis, aunque advirtió que no es un salvador. Esta tarde se reunió con Daniel Scioli para comenzar con la transición. Vamos a ampliar, obviamente, este tema durante toda la emisión de hoy de Para que Sepas. Y en el Para que Sepas de hoy te vamos a contar una historia increíble que no tiene muertos de milagro. Sucedió en Neuquén, una protesta de trabajadores estatales frente a la municipalidad de San Martín de los Andes terminó con graves incidentes. Dos facciones de ATE se enfrentaron a los tiros y dispararon contra un fotógrafo. Hay heridos y detenidos. En instantes, Neuquén, dos facciones de ATE a los tiros. Ucrania acusó a Rusia de bombardear un campo de prisioneros en el Donbass. El Donbass es la zona del este de Ucrania controlada en parte por separatistas prorrusos. Crece la tensión. En instantes, Ucrania, masacre en campo de prisioneros. Y nuestro compañero Cristian Balbo está ya, como de costumbre en estos últimos días, en la Casa de Gobierno con toda la información. Días muy calientes. Cristian, ¿cómo estás? Eddie y Marcela, no hay tiempo que perder, dijo el presidente en un extenso tuit hoy por la mañana con una imagen de la reunión que mantuvo con Sergio Massa en la residencia de Olivos. Ahora el jefe de Estado ya se encuentra aquí en la Casa de Gobierno. Una visita relevante en el día de hoy fue la de Cecilia Moró, que figura como posible reemplazante de Massa como presidenta de la Cámara de Diputados. Recordemos que ella es una especie de equilibrista entre el masismo y el kirchnerismo más puro, porque ingresó en la Cámara Baja como referente del Frente Renovador del masismo, pero tiene extrema confianza con Máximo Kirchner. Bueno, estuvo aquí Cecilia Moró. Una agenda muy ordenadita la de Massa, como nos tiene acostumbrados. Cristian, discúlpame que te corte ahí. ¿Con quién estuvo reunida Cecilia Moró? Estuvo con Julio Vitovelo, el secretario general de la presidencia, no con Alberto Fernández. Una reunión que duró aproximadamente una hora en su despacho. No sabemos el contenido de lo que han conversado, pero no deja de ser una visita importante en la Casa de Gobierno en este momento de transición y sobre todo en estas horas, que alguien tan mencionado como Cecilia Moró llegue a la Casa de Gobierno y se reúna con el jefe de asesores del presidente de la Nación, te diría que es bastante parecido con haberse reunido con el presidente, Cristian. Sí, la verdad que sí, porque Vitovelo es de extrema confianza del presidente Alberto Fernández. Otro dato importante también fue un cambio, un enroque. Hablamos de Juan Manuel Olmos, quien es el vicejefe de gabinete, el segundo de Mansur. Va a desembarcar ahora en ese cargo, en realidad, porque estaba como jefe de asesores presidenciales. Bueno, ahora va a desembarcar en la jefatura de gabinete. Es un dato relevante porque es un hombre del albertismo puro, que va a estar ocupando un cargo relevante acompañándolo a Mansur, que es el nexo con los gobernadores. Pero claro, ¿qué va a pasar con Jorge Neme, quien es el que ocupaba el cargo debajo de Mansur? Se iría al equipo económico de Sergio Massa. Claro, Massa está armando su equipo
que lo va a presentar el próximo día lunes. Y este hombre, Jorge Neme, que era el que acompañaba a Mansur, tenía la lógica de la coordinación en su momento de Cancillería, en lo que tiene que ver en materia económica, y hacía lo mismo de la jefatura de gabinete con todos los ministros, con lo cual es un hombre clave en materia económica, Jorge Neme, y parece ser que le agrada y mucho a Sergio Massa. Vínculos con embajadores, Cris, y vínculos con empresarios. Obviamente toda la expectativa está puesta sobre la danza de nombres que van a ocupar ese tablero que va a manejar Massa, quienes van a ocupar los cargos concretos. ¿Qué se sabe de la posibilidad de que haya ministerios que vuelvan al rango original de secretarías, Cris? Mira, lo que se está hablando es de posiblemente que haya alguna fusión en lo que tiene que ver con obras públicas y transporte, y que quedaría bajo la órbita de Catopodis, que también es un hombre que viene del Frente Renovador. Recordemos que Alexis Herrera, que está a cargo de transporte, también responde a Massa, va ocupando varios casilleros de este rompecabezas, el masismo. Con Cristina eran parte del Ministerio del Interior, ¿no? Transporte y Obras Públicas. Claro, exactamente. Por eso, se van fusionando unificarían ambos ministerios. Bueno, es un poco lo que había pedido el Fondo Monetario, ¿no? Parte del ajuste era achicar también el costo de la política. Es mucho más oneroso tener tantos ministerios que tener uno solo y varias secretarías. Ahora, uno se pregunta también si eso ocurre, ¿qué pasa con los funcionarios de segundas líneas, ¿no? Con los secretarios y demás. Vos recién mencionabas a Neme. Esto mismo se replica en Hacienda, en Finanzas, en Energía. Se va replicando en agricultura, en un montón de sectores en donde puede haber una superposición si se achican los ¿estas rangos. movidas bajan costos? Deberían. Así te lo digo, deberían. Porque ahora las partidas van a estar a cargo de un ministro, vas a tener en teoría menos gente. Vos pensás que cada ministro tiene su vice o un rango que auspicia como el segundo de. Después tenés secretarios, subsecretarios. Vos al eliminar un ministerio ya vas directo a secretario. Los rangos salariales ahí van bajando. En teoría un secretario no gana lo mismo que un ministro, ¿eh? Supongo que lo informarán en la nueva reestructuración, también tendrá que ver porque como los aires son de ajuste, habrá que sumar también esta información. ¿Qué más tuviste en tu cobertura, Cristian, que viene ya de toda la tarde prácticamente? Mirá, la agenda va de acá el miércoles 3 de agosto. El día lunes Sergio Massa presentaría básicamente a su equipo. El día martes a las 2 de la tarde hay sesión en el Congreso, bueno, para que renuncie Massa como presidente de la Cámara de Diputados, y ahí nos enteraremos quién lo va a reemplazar. Se menciona a Cecilia Moró, pero todavía no está confirmado. Y el día miércoles, el día clave, el día en el que se va a presentar el plan económico, aunque sabemos muy bien... No es menor lo que pasa en el Congreso, ¿sabes por qué? Porque las medidas económicas que están dando vuelta, muchas de ellas tienen como plafón algunas reformas que tienen que pasar por el Congreso, así que la interlocución con la oposición y aglutinar a los propios será una tarea muy interesante, aunque más allá de esa expertise tiene quien quede a cargo, porque en la gestión va a quedar probablemente todo en el mando de Cecilia Moró. Bueno, es un lugar muy importante. Cris, tenés absoluta prioridad para cualquier información como ayer que te tuvimos hasta último momento. Estamos con atentos. Todo el detalle, quién entra, quién sale, los movimientos antes del fin de semana. Hasta que se vaya el helicóptero, nos quedamos Claro, acá, el Cris. presidente todavía Y está acá, más así que vamos a también. estar atentos durante Ayer toda la se edición fue- de Para que sepas. Escúchame, Y ayer más se fue el también. helicóptero y vos seguías. Un día, Habla bien de vos eso. tenés que subir y hacer la cobertura hasta Olivos. No los Cristian. escuchaba. Ya sé. Claro. Dale, obviamente, en vivo. Es buena idea. Vamos hasta Olivos a acompañar al presidente. Bárbaro. Gracias, Cris. Y ahí está, se le dio Super Massa, ya llega Super Massa. Esta es la nueva película que nos está presentando el gobierno nacional. Se había hablado mucho, que sí, que no, que se quiso, que no se quiso, que Batakis, que Vitikis, que Scioli, que taca, pero llegó Super Massa, está ahí armando su gobierno. Habíamos hecho esta etapa para ayer. La teníamos para ayer, pero hubo tanta información, que dijimos, bueno, posterguémosla para mañana y la vamos a sumar ahora en un cachito a todas las tapas que en PQS hicimos sobre Sergio Massa para que veas cómo fuimos siguiendo y vamos a tratar de entender cómo fue la secuencia que llevó a que Sergio Massa termine siendo esto que es el superministro nuevo de Economía de la República Argentina y que esta etapa dice, presentándola como me gusta a mí, como una película y con música de película
y con toda la teatralidad y la comunicación visual de la política. ¿Verdad qué lindo es Superman? Hiciste unos abdominales que te digo que más de uno envidiaría. Sí, los copié de los míos. Cuando soñé que tenía buenos abdominales. Dice, estreno, El peligro de la kriptonita. Kriptonita con K. Ustedes saben que Superman tiene una kriptonita buena, que le hace bien, que le hace esos abdominales y esa musculatura impresionante, pero está la kriptonita verde, que se escribe con K y que te puede hacer, pero lo peor de lo peor, a alguien como Superman, como este supermasa, este superministro, y que la apelación final, no entendí si es para Massa o es para el público. No te la podés perder. Esta película no te la podés perder. ¿Cómo fue la secuencia? ¿Por qué llegó y termina siendo Sergio Massa un político, un abogado, un exintendente, alguien que administró el ANSES, los fondos de la Seguridad Social en la Argentina? ¿Cómo llega a ser ministro de Economía? No hemos tenido ministro de Economía con esta trayectoria, con una trayectoria eminentemente política. Tiene una lógica. Veníamos diciendo, y casi hay una coincidencia en todos los sectores productivos, analistas, opositores, oficialistas, de que el problema de la Argentina es político, de que hay que coordinar todas las actividades que tienen que ver con la economía, y ahí está Sergio Massa, que lo que le falta ahora que es presentar un equipo y presentar un plan. Y ese plan va a entrar al Congreso de la Nación, donde él hizo una experiencia, la verdad que muy productiva para los intereses del gobierno y muy aplaudida por los opositores. Si hay alguien en este gobierno que fue hasta felicitado por su trabajo parlamentario, por su trabajo parlamentario, fue Sergio Massa. La generación del acuerdo político para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mientras el kirchnerismo duro había abandonado el bloque y había dicho que iba a votar en contra, fue trabajo, fue obra de este hombre. Primera etapa, que es la que está allá en la punta, al lado de Marce Pagano. Acércate ahí, así quedás al lado de Massa. ¿Viste el chino de los platitos, el equilibrista? El que se le cae uno, se le va el otro. Era eso, acuerdo con el FMI, Massa el equilibrista. Esa fue la gran tarea fundacional del Massa superministro que tenemos hoy. Ahí nació, en ese equilibrismo nació. Esa etapa fue el 8 de marzo en este programa. Fue la segunda etapa que hicimos en PQS unas 2 semanas después de haber empezado el programa. Nos fuimos a la otra parte, el post-acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Siempre en tono cinematográfico. Tras el éxito de Massa, el equilibrista, ahora viene Argamasa. Argamasa, el 4 de abril, construyendo el gran Moncloa Nacional. El hombre que planteó: señores, si dejamos el centro político librado a la oposición, no hay 2023 para el oficialismo, y más allá de eso, la Argentina necesita un gran acuerdo nacional que, para oficialistas y opositores, permita que lo que haya en el 2023 y un poquito más allá sea un país. Tercera etapa, en línea con la primera, en línea con la segunda, repensar todo. Alberto y Cristina, que lo miran de abajo, el pensador de Rodin, ahí con la cabeza de Sergio Massa. Sergio Massa busca cerrar urgente la grieta oficial. Era la cumbre de la pelea entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y decía el copete de la tapa: cree que no habrá un 2023 si se insiste en una agenda de planteos extremos y se le regala el centro político a la oposición nacional. El equilibrista, Argamasa, repensar todo. Este programa, para que sepas, contándote la secuencia informativa con un estilo histriónico, divertido, de cómic, de película, para llegar a esta última etapa que es Supermasa, la última noticia que nos acaba de dar el gobierno nacional. Y en un ratito nada más te voy a contar el Dream Team, porque si vamos a seguir con eufemismo, vamos a hablar del Dream Team económico. ¿Cuáles son esas caras, esos nombres que van a ocupar roles centrales? Ya hoy ocupan un rol preponderante porque son quienes asesoran a Sergio Massa. Como bien decía Eddie,
quien se tiene que asesorar en economía porque no es economista. En un rato nada más te vamos a contar el detalle. Esto se anuncia la semana que viene, pero lo vas a saber antes acá en Para que sepas. Y ahora, como quien no quiere la cosa, Eddie, te digo una cosa. Vacaciones que terminan. Se terminan las vacaciones este fin de ya está. En todo el país Parece ya no hay más fin del vacaciones de invierno. mundo. ¿No? Ves chicos brotar por todos lados. Sí. Claro, son los últimos No, días. porque la mitad del país, un poquito más, ya había terminado Sí. la semana pasada. Ahora queda todo de el resto y Buenos Aires. nosotros acá en Capital Federal y Claro, Buenos Aires. hoy estuve en la rural, quiero decir que me pareció espectacular la puesta de la rural, los felicito. Lleno de gente, Eddie. Conté a media mañana cuatro cuadras de fila para poder ¿Para ingresar entrar? por la principal, una cuestión que yo no había visto ¿Por hace Avenida muchos Sarmiento? años. Por Sarmiento, ¿no? La verdad que una convocatoria importante, muchos chicos, muchas familias. Las vacaciones se terminan, pero hay otros que van de viaje. Ah, lo vendo, pero no lo digo, me dicen. Claro, Agustín, nuestro productor, me dice, en instante nada más. ¿Te acordás de Claro, porque, Rafaela ¿sabes qué? Carrá? Si quiero ¿Qué contarles- cantaba Rafaela Carrá? Para enamorarse bien hay que venir al... Ah, hay que ir al sur. Y bueno, por eso nos vamos a ir al sur, porque vamos a estar en un ratito nada más en Bariloche, hablando de precios, hablando del balance de la temporada, ni más ni menos que con una de nuestras estrellas, nuestras figuras de A24, que es Robertito Funes Ugarte. Así que nos vamos a ir. No escucho, te escucho bajito y a Eddie nada. Estás Hola, en amigo. vivo, Hola, querido mirá que amigo. yo te grito sin problema, ¿eh? ¡Buenas noches, Mirá su América! Pero por favor, pero ¿cómo le va, mi querido? ¿Cómo andamos, Ay, Robert? Mirá qué lindo atardecer Si- ahí. ¿Dónde Si estás? usted conocerá de tapas de revistas acá. Si habré puesto Si la usted tapa, conocerá de Robert. tapas de revistas acá. En Bariloche. qué Gente bien. con tapados de piel, por favor. Recuerda, ¿no? Ay, mi vida. Claro. María Julia Alzogaray. Fue ahí en Bariloche, sí. En las leñas. No, fue en las Yo los leñas, fue en escucho las con leñas. dificultad, pero igualmente. Hola, Marcela, ¿cómo te va? Hola, Pero Eddie. qué bien Estamos se en te el after ve. ski, perdón. Estás en el after, perdón que te Me voy interrumpamos metiendo. un viernes, Yo les pero pido disculpas bueno. por el audio, pero me voy metiendo en la fiesta, ¿viste? Han terminado de esquiar, me han vuelto loco esto. Me voy A mí sacar sabes que la fiesta nos encanta. En este equipo el somos gorro, todos te lo presto, adictos estamos. a Porque la, viste, es a los a la abas, celebración. Marce, que es así. ¿Todo bien, muchachos? Perdón que no los escucho. ¿Todo bien? Todo tranquilo, ¿Están laburando o no? estamos laburando, sí. Sí, los veo, ¿eh? Vamos a meternos, Sí. ¿viste, Marcela? Nosotros Lo que también. pasa es esto, mirá lo que es la vista acá. Es lo que pasa acá. Hola, querido, ¿cómo te va? ¿Estás perdido? No, laburando. Bueno, ¿la salida por dónde? ¿Cómo? ¿La salida? Allá atrás. Ah, bueno, qué suerte, me alegro. Está bien. Bueno, Marcela, Eddie, querido, esta es la fiesta en Bariloche. Qué bueno, te digo. Después que Robertito. terminan de esquiar, la gente viene acá al famoso after, se quedan hasta las, creo, 11 de la noche, ¿viste? Le dan al que te dije, María. Parece que acá, ¿viste? Cuando le hablas del dólar, qué? te dicen 2.90, así que suerte. Robert. Y seguís de largo, porque poco y nada. Está bien. No se entera. Robert, ¿qué se Robert. toma? ¿Qué se ¿Cómo toma va, querido? mayoritariamente ahí? Hace frío para tomar cerveza. ¿Estás bien? Muy bien. Ah, veo que estás bien con la cervecita ahí, ¿no? Recién llegamos, recién Si llegamos. llegás, bueno. Perdón, me escuchan bien, ¿no? Perdón porque no los escucho. A vos muchachos, perfectamente. Vos hablá, No vos sé si dale. nos escuchás vos a nosotros. ¿Qué se toma mayoritariamente ahí? ¿Cerveza? ¿Qué otra cosa? Perfecto. Un cumpleañero acá, Robertito. Un cumpleaños. Mirá el Hola, pañuelito, ¿querés me feliz encanta. cumpleaños? ¿Viste el pañuelito? Está arriba de la campera. 22 años, sí, claro. 22. 22 años vos, querido. ¿Qué han hecho? ¿Ya se van a Buenos Aires o no? Somos de Bahía, Bahía Blanca. Ah, ya, ¿cómo se quedan acá? Hasta el martes. ¿Cómo se baila? Como este, mirá que está electrificado. ¿Van a presentar la Estamos tapa? en vivo para 24 Noticias, querido. ¡Qué épocas, Eddie! Dios mío, Marcela, lo que Yo pasa creo acá que en no el tan cielo y en el lejana, cielo ¿eh? y en Da la nieve. sensación de que Querido, te resulta muy cómodo esto. Son mostazas Dijon. Bueno, acá tiene el marco de catedral. ¿Quién está por acá? Una foto. Una saca la foto, Pará, una- acá. No, es un En genio. vivo, señor. Saca la foto, querido. Mirá. Escúchame, ¿dónde veniste? No, yo soy acá, estoy laburando Acá. con... ¿Nos aguantás a los que venimos de acá o no? Estoy laburando con la técnica. ¿Nos aguantás a los porteños que venimos acá a laburar? Bueno, yo soy de Mendoza, pero laburo acá. No, mendocino, yo soy sanjuanino, ¿cómo la ves? Uy, cómo están tomando esto. Bueno, acá te digo la verdad. ¡Ay, Dios mío! Y ahí bajo el están entre disjockey. San Juan y Mendoza. ¡Ay, sí! Mirá cómo está. Ya te veo bailando en el bafle, Marcela, con la contrasexy, así. ¡Ay, uy! Y Eddie y yo viendo no sé qué cosa. A Marianita. Sí, ¿Cómo yo, vamos, yo muchachos? te ¿Bien? sigo, ¿eh? Yo te sigo a todas partes. ¿Qué? Uy. No sé en qué planeta está este, te digo. Uy. Menos mal, ahí A estamos. ver, Gracias, vamos a se hizo la luz, preguntarle. gracias a Dios. ¿De qué planeta venís vos? ¿De qué planeta venís? Mar del Plata, papá. Claro. Y sí, ¿qué querés? También vos. Bueno. Mirá dónde vas.
Me han Qué iluminado lindo. con los celulares. ¿Qué te voy a decir? Marcela, me encantaría escucharte. Decime hola, por lo menos. ¿Sabés que estás ahí? Hola, Hola, Robertito. Yo te dije, nuestra estrella está en el sur, porque en el sur ¡Ay, sí! se enamora la Pagano, gente. por favor, al fin, y Eddie Zunino. Yo te digo una cosa. Eddie esquiaba con los pantalones apretaditos. Sí. Ufa, Me ¿en acuerdo serio? perfecto. Eddie. Bajando por No, la nieve no. cercana del Calceta, catedral. ¿sabes? Y te Cosa digo, que ha hecho ese hombre, y no maravilla. te voy a ¿Cómo contar va, los bien? detalles porque una vez se me rajó, ¿De corazón? Bien. ¿Cómo le estás dando esto, Mirá. ¿Todos hombres son? No, Ay, hay Dios para mío. chicas. ¿Esto qué es? Mejor que no lo miremos lo que acabamos. Hola, ¿cómo te va? Eso es mi Frozen. ¿Cómo andás, mi Frozen? Todo bien, todo bien. ¿Cómo va? ¿Bien festejando? Sí, hoy último día. Último día de San Buenos Aires. A Mar del Plata. A Mar del Plata. ¿Cómo encontraste Catedral? Hermoso, ¿Los hermoso. precios? Contame los precios. No, bien, bien. Bien, pensé que... ¿Tomaste clases? ¿Pagaste? Bueno, Bien caro. No, ya sabía, así que es que tenía mi equipo todo, así está que... bien. Bueno, evidentemente acá hay un mundo que es como un universo paralelo con lo que pasa en Argentina, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Es como que querés evitar ver las noticias y todo, pero bueno, estamos de vacaciones. ¿Sabías que Massa es el nuevo jefe de... Sí, obvio. ¿Te enteraste de todo, no? Sí, todo. Era aprender la tele. Era, pero bueno. No lo dio sorda, pero bueno. Bajó el dólar, 2.90. Sí, bajó, mejor. ¿Estamos bien con eso? Y que baje un poco más. Un poco más, ¿no? Estamos esperando. Esperemos. ¿Qué hacemos con tanta cosa que vemos en Argentina? Porque todos los días tenemos una prueba diferente, ¿no? Que La sortear. verdad, yo ya no sé con qué sorprenderme. ¿Qué querés que te diga? Mirá lo que terminamos hablando acá en la pista. No, tremendo. Gracias. Nos vemos. Bueno, hola. ¿Cómo te va? No. Por favor. Pagano, yo quiero saber cómo esquiás vos. Yo Con no. ese cuerpo así celestial que tenés, ¿cómo bajás las altas cumbres? Tengo problemas. Te voy a decir una cosa. Tengo muchos problemas para bajar, como todo lo que es velocidad, perfecto. El tema para subir. Lo mío es la velocidad y para subir es complicado. La aerosilla, subís en la aerosilla. Mira. Y no, pero hay que hacer actividad física. No, lo mío es más O sea culo que- patín. Claro. Lo mío es más culo patín. Claro, Eddie. Uy, Era ya te fácil. llegamos. Uy, se nos congeló. Se nos congeló, mira, Bueno, con el frío. Y con esa imagen hermosa, aparte, déjalo Qué así. lindo, qué lindo, qué lindo, Déjalo, qué por lindo, qué favor, lindo Agustín. personaje, por favor. Le hablo a Ahora- nuestro productor. Es un genio, la verdad, es una estrella. ¿Qué tenés que para decir, Luis? La letra de Rafaela Carrá Quiere decir algo, Luis, era la importante. censurada por la dictadura esa. Upa. Claro, que Para decía, enamorarse. La letra original era para hacer bien el amor hay que venir al hay que sur. venir al sur. Esa era la sí. letra original europea y que acá en Argentina no se ¿Y podía vos cantar. cuál cantabas, Luis? La Es traducción. lo importante acá. La versión italiana. ¿Cómo era? Española, digamos. ¿Cómo es? Para hacer bien el amor hay que venir al ¿Vos sur. la cantabas así? Que algunos decían que era un mensaje de Rafaela Carrá a alguien muy poderoso de Argentina. ¿Recordás eso? ¿Cómo- cómo una no, nota también de color? decían que si la pasabas al revés, no, tenía esa era mensaje Yuya. satánico. ¿Tenía? Esa era Yuya. Sí, decían Esa era que... Yuya. No, pero la primera fue Rafaela Ah, Carrá. ¿sí? A todas Mirá se vos. les dio. Después Shakira fue la última, pero ya no había, viste, con el soporte tecnológico digital, no había manera de hacer reversa. Era- A ver si está Robert ahí, que está de vuelta. Por favor, no sé lo que trago. Bueno, no sé, yo sigo bailando. Me divierto. ¡Hola! ¿Cómo entró? Genial. ¡Qué divina! ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Es un ¿Te pareces genio. a Joe Stone, te han dicho? ¿A quién? A la cantante, a Joe Stone. Bueno, gracias. Gracias, Marce, gracias, Disunino, querido. Te un placer estar queremos, con ustedes. Robertito. Un lujo estar en A24 con Sí, semejante talla obvio. de periodista. Y bueno, los dejo con el bolón. No, con vos bailando. Y el Marco del Cerro. Y agradecer al secretario Qué de Turismo y grande, a qué toda la gente grande. que nos ha ayudado en ProTour, Claro. todo Cerro Catedral. Gracias porque este cuerpo la está pasando muy bien. Buenas noches. Se te ve bárbaro, Y si no le Robertito. erramos, se Dale congeló. todo Si lo no que te te- lo mereces. Joroba, Genial. volvete el lunes, por ahí, ¿no? Porque Mariana te extraña. Sí, lo de Rusia y Ucrania es importante, pero ustedes se dieron cuenta, ¿no? El detalle, el Claro. comentario que acaba de hacer Luis. Yo me quedé Sí, pensando, sí. ¿quién era Sí. el que venía a ver ella al sur? No sé, decían Yo soy que muy tenía, joven, no me tenía acuerdo. un novio muy poderoso Ah, de la dictadura. ¿político? De la dictadura. Que Militar, siempre se le militar. adjudicaban muchas... Militar. Sí, militar, Sí, sí. pero no del ejército. Ah, No, más bien marino. Sí. Sí, sí, ahí la Mírala. la festa estaba en la Como en estaba Bariloche, estaba creo. en la Eso Marina decía. y Sí, los pero se principales dicen tantas criminales No eran también estaban épocas, en la no Marina. eran épocas de redes sociales. Ahora habrían fotos, todo, ¿viste? Con Al redes horno. sociales, ahora no se podría. Al horno. Sí, Luis, de todos modos, hay fotos de jefes de la ESMA con vedette de la época, como de capitanes de navío y capitanes Sí, de claro. fragata, que después se conocieron, y muchas de ellas, no vale la pena ponerse a hacer nombres ahora, tuvieron que después salir a explicar cuál había sido la relación de todas esas estrellas de la noche porteña con jefes de la dictadura, Y que aparte eran jefes de uno ¿Cómo? de los centros de tortura
más importantes del Yo no sé y cómo siniestros terminamos del el país. ¿Cómo viernes digo? hablando Lo de mismo. eso. Pero a ver, así, Eddie, come De back, Robertito. come back. Claro, divertite, Vuelve, relájate. vuelve. Bueno, pero me hablas de Rafaela Bueno, Carrá pero y de que era novia de uno de los milicos y Con yo, Eddie. ¿de qué Con querés que te Eddie. hable? Estaba y está Robertito ya- en una fiesta en Bariloche. Con Eddie, Sí, sí, con sí. Eddie Rosales somos- dijo con Eddie- que Rafaela Carrá le cambiaron la letra y vos terminás hablando. Con Perdón, Eddie- ¿no? Él No, dijo no. que tenía El una programa de relación ustedes, con ¿eh? un jefe militar. Yo no fui, señorita. Con Eddie somos grandes y nos gusta la política. Sí, está tranquila. No, y hay tenemos, problema. qué sé yo, ¿viste? Donde hubo fuego, cenizas quedan. Sí, si no les molesta, yo quisiera saber cuál era la noticia que Bueno, tenían la para noticia darnos. que ¿Qué pasó en noticia Ucrania? Es algo de color, pero que simboliza la profunda división entre hermanos que se está dando en la guerra Ucrania-Rusia, porque son pueblos hermanos, muy parecidos, muy vinculados. Tal vez los ucranianos se enojen, los rusos porque les diga Sí. parecidos, pero son tan distintos como podría ser un chileno, un argentino o un Uruguayo en uruguayo en Argentina. argentino. Mirá estas imágenes, se dan en las zonas ocupadas por Rusia. Con la cruz le da. Bueno, es un cura ortodoxo Son ortodoxos, ruso ¿no? que ataca a un cura Lo está ortodoxo exorcizando, dice ucraniano acá Carlos. con la cruz. ¿Es cierto eso que está No, exorcizando? le está Ah. pegando. Ah. Le está pegando porque en ese momento, según lo que dice la crónica, el cura ortodoxo ucraniano le reprochaba a la iglesia ortodoxa rusa ser funcional a la invasión y estar claro. respaldando absolutamente cualquier Sí, porque acción. pese a ser iglesias Putin. ortodoxas las dos, la rusa y la ucraniana, Claro. ya vienen divididas hace rato y tienen sus confrontaciones, ¿no? Está interesante, yo no puedo con mi genio, si me disculpan, cuento adelante. algún dato de acá. En Ucrania hay 3 iglesias, básicamente. 3. Dos ortodoxas, ortodoxas, una que depende del patriarcado de Moscú y otra del patriarcado de Kiev, que en realidad es menos que un patriarcado, es decir, del patriarca de Moscú o del patriarca de Kiev. Pero hay muchos ucranianos que profesan la fe ortodoxa rusa dependiente de Moscú, como el Papa de Moscú, para decirlo de Claro. alguna forma. Claro. Pero también hay una tercera iglesia que es muy interesante, la greco-católica ucraniana. El 15% de los ucranianos son muchos, 6 millones, que son ortodoxos que arreglaron con el Papa hace siglos. Y la iglesia católica de Roma los tiene, son esos, viste que en los cónclaves aparecen unos cardenales vestidos de ortodoxos, que vos decís, no pegan con los otros cardenales católicos, son estos, de las iglesias de Oriente. Se les permite casarse, pueden tener hijos, siguen el... Sí, se les dice, los cargos jerárquicos son Patriarca, patriarcas no y obispos. se visten y lucen como patriarcas Claro. antiguos, ¿no? Con Pero esas son- barbas largas. Pero son católicos que responden al Papa. Los otros dos, las otras dos ramas, la ortodoxa de Moscú y la ortodoxa de Kiev, no reconocen al Papa como autoridad, por eso son de la Iglesia Ortodoxa. Ujú. Sí, hay un origen ahí griego por todos lados, incluso en la lengua eslava, donde los grafismos de Todo, la letra todo. tienen mucha relación con Yo Grecia, ¿no? Igual me sigo asombrando de cómo le daba con la Claro. cruz. Con la Casi cruz, una ¿no? imagen para Sí, que sí, se le haga daba con viral. crucifijo, ¿no? Bueno, Sí, porque- tremendo, con porque- el crucifijo, que es lo más sagrado que debe tener un claro. cura. En Se gran habrá parte la pelea entre Ucrania y Rusia tiene un componente también de esto. Había un viejo dicho que era a Dios rogando y con el mazo dando. ¿te Bueno. acordás? Así es. Aparte en un funeral. Era el funeral de un soldado y por eso el ucraniano... Mira. Yo el me río, ucraniano pero estaba... porque no puedo creerlo. La estaba- imagen parece una puesta en escena. El ucraniano estaba conduciendo el funeral desde el punto de vista religioso. Era un ¿Tiene cementerio. audio, no? ¿Tiene audio? Tiene Sí, audio, pero sí. está en ¿Qué ucraniano es lo que ruso. dicen, Luis? Claro. Sí, sí. Bueno, Hay juna, hay juna. ¿Qué dice? el ortodoxo ruso le... No llego a escuchar le- bien, a ver. Para que Carlos te pueda hacer la traducción en vivo. Tomá. Para vos, Edisonino. Sí. Por favor, Estrione. Para vos, Edisonino. No, perdón, pero ¿saben? Mirá que hay mucha población argentina de origen Qué ucraniano. cerca, No, también. no, ¿vieron tiene que nada que cerca ver. Acá queda el estamos hablando de pasto? El pasto queda ahí nomás. No, ¿viste? no. Cuando- No, pero acá y estamos hablando de después dos personas. es tentador No, porque no podés salir. de Te ninguna queda la manera, goma en el pasto y no podés volver. Estrione, Tengo una especialidad. No, chao, Estrione, llévatelo. Estrione, yo te voy a traducir tus noticias al griego antiguo. Al griego antiguo. ¿Ok? Carlos sabe, pará.
Por favor, ¿por qué no confiamos en él? Aparte, mira, ya está llegando Adrián Sack, que también sabe mucho de idiomas. De idiomas, claro. Adri, ¿vos lo escuchaste? Déjenme que diga una escuché. sola cosa sobre los velorios. Los velorios son los lugares donde se desatan las pasiones más desenfrenadas Uy, los mejores y donde parecen se amantes. cuentan los mejores Sí. Perdón, chistes adelante, perdón. de la historia de la humanidad, incluso sobre el difunto. Suele suceder, Suele en todos suceder. los velorios pasa, Suele suceder. y esto tiene que ver con esta cosa necesariamente histriónica para poder superar Claro, el dolor la del muerte. momento, ¿no? A ver, y hay otra cosa más que nos trae Agustín, hoy está Sí. Es con que es toda viernes. la... Es que es viernes. Papá, yo te estaciono el auto. Pero esto es Ucrania también. Para esto No. puede pasar, Esto es acá. Esto es Potrero de los Funes. Ah, No, Salvi. mirá, no están nuestras cámaras de casualidades. Dos adolescentes le sacaron el auto al padre. Pero- ¿Cómo? La vez pasada cuando hablábamos de la caja automática, Claro. ¿por qué no puede entrar en vigencia con esta noticia? Bueno, ahí Alguien está. se confundió, Ahí caja está. automática, no Mirá, sabía andar. y lo contamos en este tono porque por suerte los dos chicos están bien. Salieron de abajo del agua por sus propios medios. Le dieron marcha atrás No. y le dijeron, me voy a dar una vuelta, pa, con tu auto. Adolescentes, ¿eh? Los dos. Ahí está, mirá, mirá. Ahí se ve bien. Mirá, ahí se ve bien. Ahí están los chicos, los están asistiendo porque eran dos. Tranquilo. Ahí Ay, tenemos ese dique hermoso, el de Potrero ¿Qué de los auto- Funes, qué que auto no es? es, Vamos despacio, no es papi, apto le- para estacionar el auto. ¿no? Uno estaciona donde quiere, Yo pero te bueno. lo lavo. ¿Qué auto, Está bien. qué auto es? ¿sabes? Acá producción me dicen que si no era yo te lo estaciono, yo te lo lavo. Claro. Pero sí, un autito viejo que hablabas vos de la caja automática. No, No, acá no, no hubo era el una caso. caja automática, acá hubo claramente. Escúchame, Carlitos, pericia. era de día, estaban Era de día, no alcoholizados, había ningún chicos. inconveniente con la ruta, nada. Era una familia que estaba pasando un rato ahí cerca del dique de Potrero. Pero de tiene que los haber Funes. habido una- El pibe le dijo al padre, papá, ¿lo estaciono yo? Yo te lo estaciono. Tiene que haber habido, Y de- hay una barranca seguramente. hay una entonces- pendiente. ¿Y por sabemos, supuesto, aparte fueron. de cómo quedó el auto, qué pasó con el papá y el chico, no? No, están bien. bien? No. El señor no le dio un infarto, ¿no? El auto lo pudieron sacar, lo sacaron porque son cosas que no pueden quedar en el Tengo agua porque dudas, obviamente contaminan. dudas técnicas. Y- ¿Cubre o no cubre el seguro, Carlitos? Contra todo riesgo tenemos. depende ¿Contra que todo seguro riesgo? tenga. Sí. Perdón, dicen que sí. Siempre que no haya habido una intencionalidad, el seguro te lo cubre. Y si- ¿Qué quiere decir? Si vos a mí me denunciás penalmente, el seguro Al hace así. otro, claro. Porque me tengo que hacer cargo yo. ¿Y si, lo Ahora, y si lo manejaba alguien que no es el titular del seguro también? Claro. si es contra todo riesgo, sí. Ok. Si es contra todo riesgo, sí. Tiene que haber. Aún no teniendo registro, ponele. ¿Cómo? Oiga, eso ya Aún es no complicado. teniendo registro el que... Sí, Sea anda, menor. estacionalo vos. La responsabilidad penal es siempre de la persona que lo maneja. Ajá. No, eso es intransferible, la responsabilidad penal. La civil ya puede caberle al dueño del vehículo. Pero igual esto no es todo. No, Porque ¿qué mira más esto. tenés? ¿Sirve el auto después? Sí, sirve. Lo sé. Ay, este segmento nos encanta porque es la argentinidad al palo. El robar por robar, el que no tiene mucho sentido, pero se hace igual. ¿Viste? Esto puede ser, sucedió en Berazategui, esto puede ser una persona que como no recuerda las ofertas que tiene la fiambrería, le lleva a la mujer las ofertas directamente, porque la mujer, claro, le dice, ¿cuánto va? No me acuerdo. Bueno, a ver, tráeme el cartel. Le robó el cartel de las ofertas Claro. a la fiambrería. Hizo la culpa de la enfermería porque no tenía volantes. Claro, bueno, Al no volantear, Terrible. mirá. Terrible. porque chorreó el porque uno puede cartel. decir, no, esta imagen, yo hablé con la gente, esta imagen dice, no, es el comerciante que está guardando. No, no, no. Pero Le aparte, robaron. pero aparte el- se nota que la lata está medio toda abollada, como suelen ser esos ¿Qué no carteles, quiere? digamos, están en la calle todo el tiempo, se pintan y se despintan Eddie. con cal. Qué incómodo. ¿Te imaginas caminar con ese cartel unas cuantas cuadras? Claro, Sí. mándame el cartel de las. Te doy, Marta, te doy una utilidad. Te doy una A utilidad. ver. Tengo la parrilla que no le hice la campana. Ah, puede ser. Amenaza buena. lluvia. Pudo haber Amenaza sido- lluvia. Es buena Se me esa. va a mojar el asado. Pudo haber sido también Andate una- hasta el almacén, hasta la Ponele- verdulería de Tito Eddie. y traete el cartel que ya cerró. Eddie Marce, puede ser un error de interpretación. ¿Por qué es tan importante el lenguaje? La mujer le pudo haber dicho, a ver el cartel de las ofertas, y el tipo se la llevó. En vez de sacar una foto. No te rías, Pagano, yo tengo un pensamiento de inteligencia. No, me encantó. No lo había pensado, pero es muy útil. Lo que pasa es que estás avivando giles, porque ahora todos se van a afanar. Y Sí, porque la mayoría de las Cartel, parrillas no llegaron a hacer la campana. ¿viste? Éramos tan pobres, Carlito, decime Bueno. que tenés algo más. eran tan pobres que también hay que tener cuidado con esto, porque
si vos vas por la calle de la ciudad de La Plata, te puede pasar una cosa como esta. Que vas por la vereda, tranquilo, caminando, y a la altura de la alcantarilla, que ahí está la alcantarilla. Si esperás un ratito, no está más. Eso pesa unos cuantos kilos, ¿eh? Es hierro. Mirá. Guarda, Eddie, si pasás por ahí, ¿eh? No está más. Puso el carro para disimular que se estaba choreando la alcantarilla. No, pero guarda, eso es muy peligroso, sobre todo. Por eso decía... Es esto peligroso aunque no llueva y pueda inundarse si estuviera tapada. Eso es puede peligrosísimo. caer. Ahora, porque ¿qué- ese agujero mínimamente te rompes una gamba. Qué decadencia de país, ¿no? No, Que, totalmente. lo mismo con los bronces de toda la ciudad de Buenos Ay, Aires. sí, Todos sí, Luis. los porteros eléctricos Terrible. enteros. Un país que pudo poner bronce en puertas, por Manijas. ornamento, históricos, y que ahora son arrasados por el precio del bronce para poder sobrevivir, por bandas. Los detalles de Pero las igual, tumbas se estaban robando también. Todo, Los detalles todo, que es se ponían decir- en los féretros. Igual esto es fundición, esto no tiene valor, por eso es que también robar por robar le ponemos el título, Y porque sí. eso que se están robando es preferible juntar 10 kilos de diario que llevarse eso, porque cuando vas a una fundición que es un ambiente bastante informal, te dan 50 pesos por eso. 50 pesos Entonces, se puede ahí arriesgar la vida. claro, este hombre, por que te 50 quebrás una pesos. pierna sin lugar a Y la dudas. de ¿eh? otros, la de él y la de otros. Y, no te es, parece? y ¿saben qué? No es una situación... Excepcional. no, para nada, Luis. Te juro que hay un montón y los vamos a ir viendo y van a ver que vamos a ver imágenes distintas. Si prestás atención, hay muchas alcantarillas que no tienen la Adri está Choreando mirando, todo. Adri Isaac, que ya enseguida se va Se a quiere sumar con volver. nosotros. Está mirando, no lo puede creer. Esto en Estados Unidos no pasa, ¿no, Adri? Si pasa Claro, del y no, horno. y no salís más. Bueno, lo que hay que Ah. decir, para ser rigurosos con la realidad y la verdad, se lo sacaron, ¿eh? Cayeron. Sí. Porque esto está tomado por las cámaras de ¿Lo seguridad del recuperaron? municipio de La Plata. Claro. Lo siguieron y abrieron una causa, todo. Después ya le queda a la Imágenes justicia. sensibles. Pero a esta gente que se llevó las alcantarillas, de un robar por robar, los detuvieron. Tremendo. Se viene el fin de semana y si querías una buena noticia te voy a contar que si estabas pendiente de la cotización del dólar después de 11 días consecutivos arriba de los 300 pesos perforó esa barrera el dólar blue 295, no es que esté de oferta, pero toda la llegada de un nuevo gabinete genera expectativas, sobre todo cuando hay cambios. Ya había sucedido con Batakis, no surtió demasiado efecto, se desinfló muy rápido, pero sin haber hecho ningún anuncio concreto, la sola figura de Sergio Massa incorporándose al gabinete y muchos cambios como se están prometiendo generó esto, básicamente que se desinfle la cotización. Hoy se dieron muchas operaciones, incluso me decían algunos operadores de este mercado que nadie quiere blanquear y como ya sabemos hay una doble caja en muchos lugares en la Argentina, que sí se hicieron operaciones incluso por detrás de este valor. Operaciones a 2.90 también se hicieron. ¿Qué tenés que saber de esto? Que todo lo que aumenta en Argentina difícilmente baje. Este tipo de cambio no lo estoy diciendo por el tipo de cambio, sino lo estoy diciendo por las remarcaciones de precios que se hicieron pensando que 300 era el valor del dólar. Vamos a ver cuáles son los anuncios concretos que se prometen para la semana próxima y cómo surten efecto en un mercado cambiario que está desdoblado de hecho. Y así quedó nuestra tabla de tipos de cambio. En Argentina tenemos tantos. El mayorista 130,68. Déjame decirte que mientras todos estamos mirando las noticias de Carlitos y de Luis, el Banco Central aprovecha y ya que está, devalúa a un ritmo mayor. Ritmo de evaluación que fue un hito esta semana, quizás de las semanas con mayor ritmo devaluatorio de los últimos meses, y por eso tuviste un impacto en el minorista a 137. La realidad es que lo tenés que pensar de esta manera. Es el dólar con el cual se importa. Están tratando de acelerar esa devaluación para que no haya tanta diferencia entre el oficial y el paralelo, y ahí es a donde van a apuntar las medidas, algo que estaba pactado con el Fondo Monetario. Acelerar el ritmo de devaluación para emparejarlo con el ritmo de remarcación del resto de los precios de la economía. Gran problema, porque la inflación también sigue galopante. El dólar ahorro 226,68, el tarjeta 240,42. Acordate que hay una nueva medida. Si te vas al exterior o haces compras en el exterior por más de $200, llegás acá y decís, bueno, la verdad no estoy para pagar el total, pago el mínimo. La refinanciación, es decir, el monto que no pagas en el momento del vencimiento del resumen,
si supera los $200 a tipo de cambio oficial, va a tener una tasa mayor a la que estabas acostumbrado con tu tarjeta de crédito. Así que presta atención porque esa tasa es alta, y significa un costo importante. El contado con liqui y el dólar bolsa también se desinflaron hoy. Fíjate que cerraron en 3.23 y 3.30. El contado con liqui había tocado esta semana una meta récord de 338 pesos. Finalmente, vamos con uno más. Mirá, me hace acordar a Agus, mi productor. Dice, acordate que tenemos uno nuevo. Claro, les llamamos en realidad, yo le digo el promo soja agosto, porque vence el 31 de agosto la medida de Pelle de dividir la posibilidad financieramente de liquidar la soja y tener una posibilidad de tener un tipo de cambio mejor. Es muy complicada, la ecuación tan complicada que todavía se la están explicando los hombres de campo, pero para que te des una idea, 70% corre por un lado, 30% por el otro, mezclamos y entre los dos, lo que en total se liquidaría con una ganancia un 15% por arriba del oficial, es decir, que obtiene el dólar soja, el sojero, si lo hace ante el 31 de agosto, 151 pesos por cada dólar que liquida. Y ahora sí, cerramos la semana con una brecha del 115%. No hay nada para festejar. Lo que pasa es que estábamos con una brecha del 160%. Rozó 158% esta semana. Así que vamos a decir que moderó el ritmo, decir, no sé si fue una alerta, si fue un dólar salida de emergencia, ya no sabemos cómo llamarla lo que sucedió en los últimos días. En concreto, está Federico Furiase con nosotros, nuestro economista amigo de EcoGo. Hola Fede, ¿qué pasó que el mercado, sin que se diera otra cosa más que el anuncio de la incorporación de Massa, hizo magia y jugó a favor? ¿Qué tal, Marce? Un placer como siempre. Bueno, yo creo que un poco lo estabas marcando, ¿no? Veníamos en un contexto de total incertidumbre y me parece que la llegada de Sergio Massa, de alguna manera, invita a pensar de que el gobierno finalmente va a ir por un plan económico. Me parece que la señal es esa. Entonces, bueno, dado que veníamos de plena incertidumbre, el mercado, de alguna manera, le da la bienvenida en este sentido, ¿no? Esto tiene que ver con la baja en el contado con liqui, la suba en los bonos, pero, digamos, hay que entender que las restricciones macroeconómicas hacen que esto no garantiza que tenga éxito en ningún plan económico, porque hay que dar señales en el frente fiscal, monetario, cambiario. Venimos de una inercia inflacionaria muy complicada, con lo cual, digamos, hay que actuar rápido y el mercado le da una ventana de tiempo y es clave que el gobierno la aproveche en la dirección correcta. Claro, a ver, Massa es un político con mucha historia, con mucho recorrido, con una buena performance como interlocutor, no con la oposición solamente, sino también con un sector del ala financiero, incluso en Estados Unidos, con el Fondo Monetario, con el empresariado local. Ahora, no es un mago. Esa es la realidad, no es un mago, no es Mandrake el mago. Ninguno de los economistas que lo asesoran tampoco lo es. El ritmo de inflación que tenemos está arrojando, yo no sé cómo lo tenés vos contado, pero vi algunos informes entre el 7, el 8, el 9% de inflación para el mes que acabamos de cerrar. ¿Cómo se soluciona eso sin mayor ajuste para los bolsillos? Bueno, es una buena pregunta. La inflación, sí, hay proyecciones que van entre 6,5 y 7,5-8% para julio. Hay que entender que en julio, digamos, confluyeron varios factores, ¿no? Se cerraron importaciones, entonces el que tiene que importar estoquea la mercadería y si vende lo retoca para preservar su capital. La emisión monetaria del Banco Central para asistir a la curva de bonos y la escalada en el contado con liqui. Todo eso, y sobre todo lo que tiene que ver con la restricción a las importaciones, es lo que aceleró la inflación de julio y deja una inercia bastante importante. Es muy difícil, estamos en un grado de deterioro macro donde el ajuste se hace por las buenas o se termina haciendo por las malas, es decir, con más inflación. Entonces, ese es el problema. Es muy difícil salir de esto sin un ajuste, ya sea porque se hace un ajuste fiscal por las buenas, y si no se termina haciendo, probablemente tengas un problema cambiario y un ajuste con más inflación. El problema es que todos los escenarios son poco prósperos para el bolsillo del argentino promedio, el asalariado, el que sale a trabajar, ya sea el sector formal o informal. Digamos, acá tenemos unos meses muy complejos. ¿Crees que es clave que Sergio Massa sea claro en la generación de expectativas? Clave eso, es clave, y que convalide esta expectativa que le dio el mercado, ¿no? De que va a haber un programa económico respaldado por la política.
En economía se sabe lo que hay que hacer, digamos. Hay que ordenar el déficit fiscal, bajar la emisión monetaria, mejorar la tasa de interés, mejorar la rentabilidad o la ecuación para las exportaciones. Se sabe. Lo importante es que tiene que haber un respaldo político para que eso se implemente. El problema es que no sabemos si eso ya es tarde para poder implementar un programa económico en el corto plazo, daño el deterioro macroeconómico del que venimos, una inercia inflacionaria ya lanzada y que el gobierno perdió credibilidad. Entonces es muy difícil dar vuelta al partido, pero es clave en esto que vos marcás, que el gobierno sea rápido en dar las señales en la dirección correcta, porque esto es una oportunidad que le dio el mercado y es clave que se pueda ratificar en el cortísimo plazo, ¿no? Y no es fácil porque implementar un ajuste fiscal desde este nivel de pobreza es difícil. Convalidar una mejora en el tipo de cambio para el que liquida también implica un problema de inflación en el corto plazo. Subir las tarifas para bajar el déficit es más inflación en el corto plazo. Entonces estás en una encrucijada y todo probablemente termine en el corto plazo con más inflación y menor nivel de actividad, que claramente es una mala noticia. Me pongo del lado del ahorrista, aquel que tiene la posibilidad de ahorrar y quiere resguardar ese ahorro. Subieron las tasas de interés esta semana a un ritmo con una velocidad que no se veía desde 2019, de las post-paso del 2019, fatídicas paso que el mercado no le gustó porque había apostado otra cosa. Entonces, la pregunta es, Fede, ¿es un buen momento para apostar la tasa de interés para aquel que puede ahorrar, un plazo fijo, un bono, distintos instrumentos hoy que están al servicio de la tasa de interés en pesos? Bueno, es una pregunta clave. Yo creo que hay que resaltar que la suba en la tasa de interés del Banco Central va en la dirección correcta. Ahora es como que la tasa de interés la viene corriendo de atrás a la inflación. Entonces, es un paso en la dirección correcta, pero la verdad que probablemente esa tasa de interés en los próximos meses pierda contra la inflación. Entonces, yo priorizaría la cobertura en dólar oficial para los que tienen que importar y tienen una deuda comercial, títulos que ajusten al dólar oficial, títulos que ajusten a inflación, plazo fijo que ajuste por inflación, porque me parece que lo importante en este contexto es guardar cobertura tipo de cambio e inflación, y la tasa de interés, si bien hubo un paso en la dirección correcta, me parece que todavía la está corriendo desde atrás. Bien, y la última que te hago, alguien que tiene, hay mucha gente, ¿viste? Tiene dólares, dice, si se los vendo al banco, la verdad, me los toma 137, hay otros mercados formales y no formales en donde hay otras cotizaciones, ya sea con la operatoria inversa del contado con liqui, es decir, o el dólar bolsa, es decir, me hago de esos dólares para transformarlo en pesos, o las cuevas. Esto sucede en Argentina. La expectativa es a que el dólar entre en un sendero descendente, esa gente que necesita sí o sí vender para cubrir necesidades. ¿Es momento ahora? ¿Conviene esperar? ¿Tal vez suba? Yo creo que es un momento de incertidumbre, con lo cual ya tuvimos una baja del contado con líquido o del dólar MEP, y la verdad que estás en un contexto donde todavía hay mucha incertidumbre sobre si estas señales se van a terminar plasmando, con lo cual... No es momento de hacer operaciones. Imagino, mira, hay tanta gente con operaciones inmobiliarias ahí, Fede, que ¿qué hago? ¿Concreto o no concreto? Bueno, no es menor, ¿eh? Hay todo un mercado paralizado. ¿Vos decís que habría que esperar a ver las medidas de Massa? Exactamente. Priorizaría la cautela porque no sabemos cómo se pueden mover las fichas y qué impacto eso puede generar en el corto plazo. Gracias, Federico, como siempre, nuestro economista amigo de EcoGo. Bueno, tenemos que ir a una pausa y en un ratito nada más vamos a volver porque ya está aquí en el estudio haciendo presencia de su último día en Buenos Aires, abrazado de Zunino, el gran Adri Sack, recuperado ya al 100% del COVID. Ya volvemos. ¿Se acuerdan de Mauricio Claver Carone, que hace un par de días dijo, porque es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, dijo que la Argentina es un país muy lindo y muy atractivo, pero que el BID no le iba a prestar nada de plata, se armó un lío bárbaro,
y a los pocos días hubo un desembolso mínimo, que fueron, Marce, 200 Sí, y pico como quien no quiere la cosa, 200 millones. millones de dólares, Bueno, sí. ahora, giro del presidente del BID, a pocos días de criticar al gobierno, expresó un apoyo contundente a Sergio Massa. Mauricio Claver-Carone, dice la información, afirmó que espera gratamente la oportunidad de trabajar con él y colaborar con el desarrollo del país, tras afirmar esta semana que no aprobaría automáticamente un nuevo crédito para el país. La noticia tiene relevancia porque de los organismos internacionales que no son el Fondo Monetario, aunque tienen relación, si con el fondo estás mal, con estos organismos no estás muy son bien, primos, pero no sí. necesariamente, claro, son los primos menores, los primos más chiquitos. Es importante porque hay un montón de plata aparentemente para ser liquidada, para que ingrese a la Argentina, y este era el gran conflicto que había, sobre todo con Gustavo Vélez, que era quien se encargaba de ese tema y que quiso competir por la presidencia del BID, se metió en una interna infernal, interminable. La gente del BID, incluso Mauricio Claver-Carone, que es el presidente actual, le hizo la cruz a Gustavo Vélez, terminó hasta convirtiéndose el tema de las finanzas argentinas en un tema personal entre el presidente del BID y un funcionario de la Casa de Gobierno. Bueno, parece que prueba superada, ahora Massa va a tener el control de esta área con Mercedes Marco del Pon, a quien se nombró ayer mismo al frente de la relación con estos organismos. Muy bien. Ayer se lo preguntábamos a Jorge Macri en vivo qué iba a pasar con el tema del costo del transporte. Y se viene una medida de fuerza porque el transporte va a subir y las empresas siguen estando disconformes. Así que va a haber una medida de fuerza este martes. Por eso está Diego Cañete en este momento trabajando en Constitución, porque queremos saber cómo sienta esta medida entre la gente que tiene que volver a trabajar y que hoy viernes tiene que asegurarse cómo va a transportarse el día martes. Hola, Diego. Ay, pero mirá qué elegancia la de Francia. Para un viernes. No estás de outfit casual Hola, como Eddie, nosotros. ¿cómo están? Así es. Bien, Diego. Pero no está, ¿está de jean? Bueno, Sí, tenemos está que bien. venir Viernes debido a se las permite jean, circunstancias, dice Analia. vestirnos bien. Ok. No está- Eso es un gabán. ¿Un qué? Un gabán. ¿Sí? ¿No es un piloto? ¿Qué ¿Un tal? trench? Gracias a mis amigos Un de gabán, André un gabán, Carabelli. se llama ¿Qué gabán. tal? Ahí ¿Dónde estoy estás, Diego? ¿En mirando. Plaza No, Miserere, en sí, 11? me dijeron Constitución, pero estoy viendo cómo está iluminado. Así es, en Miserere. Plaza 11. Estamos Muy en bien. Plaza 11. Sí, ahí tenemos el mausoleo de Ubicados Rivadavia. Ahí en está el- enterrado, no está enterrado. Claro. Están Dame tus depositados datos. los restos Mausoleo de de Rivadavia. Bernardino Rivadavia. Ahí ¿Tenés espalda. información de que el De cuerpo último está? momento, información de último momento. No, pero está hermosa la iluminación. Ya Está que muy bien, estábamos, sí. viste, ante tanta mala noticia, nos reímos un rato con color. Bueno, contanos un poco cuál es el humor Muy social. bien. ¿La gente sabe que el martes se viene otra vez el Sí. tole-tole para poder subirse al transporte? ¿Han anoticiado de la medida de fuerza? Te digo que de los que estuvimos charlando, vamos a preguntarles Dale ahora. la mala Esta es noticia en gente, vivo, a ver qué los micros pasa. que van por Rivadavia. Sí, algunos. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Bien, ahí quiero preguntarles algo. ¿Cuánto está el micro a Moreno? Este es un micro a Moreno. 57 debe ser. 75. ¿Sabías que hay aumento a partir del lunes? Sí, 40%. 40%. ¿Y cuántos micros más o menos, cuántos boletos tomás por día? 3. 3. O sea que un 40% y aguanta el bolsillo ese incremento. No, pero bueno, no queda otra. Hay que aguantar. No queda otra. Sí, hay que aguantar, no queda otra. ¿Solamente este transporte tomás o tomás algún otro también? Porque también aumenta el resto. El subte, el 57 y después en Moreno otro colectivo más. Bien, gracias. Buen viaje. Bien, ¿Sabés qué? largas filas, Diego, te digo que están sí podés. desde hoy. Y la gente, algunos saben y otros no. Preguntarle a la gente también si se le actualizan los pagos por viáticos. Hay mucha gente que puede pasar viáticos en su trabajo, son trabajadores a veces independientes que van a trabajar a casas y demás, y a veces pasan los viáticos aparte. Si les van a ajustar ellos también, es decir, si pasan los costos o si este incremento se lo tienen que aguantar con su propio bolsillo. Claro, claro. A ver, vamos a preguntarle. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Consulta, ¿cuántos boletos de colectivo tomás por día o cuántos viajes haces? Por día hago 2 o 3 viajes más o menos. 2 o 3 viajes. ¿Sabías que hay aumento a partir del lunes? Sí, sabía, estaba al tanto. ¿Y se actualiza en tu sueldo o en tus gastos por viáticos, algo así, el monto? No, la verdad que no se actualiza. No, Llega a un 40% y no se actualiza directamente. no se actualiza para nada. De acá al martes no, imposible. ¿Y qué medidas tomás como para poder solventar el costo del transporte? No, ninguna, no me queda otra porque vivo en Hurlingham, así que tengo que sí o sí tomar esto. No Sí o sí. puedo ir caminando hasta Hurlingham. Bueno, gracias, muy Me amable. gusta porque se dice bueno, ves, Hurlingham, ahí viste está. que Tan, salimos de la Hurlingham, duda. Es es Hurlingham, Hurlingham, sí, querido. señor, Es cómo Elon no. Musk
y es Hurlingham. Hurlingham. Diego. Yo lo aprendí recién también porque yo estaba Sí. entre Harlingham o Hurlingham, pero es Hurlingham Hurlingham. para No, los que es juegan al Hurlingham, rugby. es Hurlingham. Escúchame, preguntales. Buenas noches, ¿cómo te Estamos va? muy interesados en saber que si saben Sí. cómo van a viajar el martes, porque el martes no van a poder subir al transporte que ahora están utilizando. Bien, una consulta, ¿cómo estás? Buenas noches, perdóname que te moleste. ¿Sabías que aparte del aumento de micro, de colectivo, el pasaje el lunes, también el martes puede haber un posible paro? No, eso no me enteré todavía porque estoy levantada. Estoy dando una mala noticia. Sí, terrible. Pero, ¿Cuántos boletos más o menos por día? ¿Cuánto usas del transporte por día? y por lo menos 4 a 5. 4 a 5. ¿Y se ajusta el ingreso que vos tenés a ese aumento? No, no se ajusta. Tampoco. No. Bueno, ahí está, ¿ves? Gracias, muy amable. Bueno, ven, los salarios o los gastos, como Diego, decías, por viáticos no se ajustan al quédate incremento ahí, que va a haber a partir del Quédate lunes. un instante que lo vamos a participar Adri Sac. Adri, en Estados Unidos, viste que acá en Argentina estamos acostumbrados a que se frenen los aumentos de tarifas. Esta vez viene la actualización y viene brusca. ¿Se aumentan los costos? ¿Cómo se actualizan los costos del transporte en un país en donde también está habiendo inflación importante? Claro, bueno, depende. El transporte es importante en las grandes ciudades, en New York, en Los Ángeles, por ejemplo, pero donde vivo yo no. O sea, las ciudades suelen estar rodeadas de suburbios, ¿no? Y lo que más importa es sobre todo el galón de nafta, que es lo que es determinante. Las tarifas de servicios públicos no tienen grandes modificaciones. Y bueno, y están muy sectorizadas, hay que decirlo. Es una sociedad muy estamentada que hace que el transporte público fuera de las ciudades grandes sea para pobres, para la clase trabajadora. La verdad es esa, es duro. Luis. Ahora, estás cerquita, Marce, porque con Adrián lo hemos conversado varias veces. Si hay un impacto electoral de toda esta situación es el aumento del precio del galón de nafta. Están Claro, muy totalmente. enojados norteamericanos con el aumento de la nafta. Absolutamente enojado, indignadísimo, aunque ahora en las últimas 2 semanas bajó, mientras yo estuve acá, bajó casi 50 centavos, está cerca de $4.50 el galón. Recordemos que había pasado los $5, una marca muy alta en muchos años. precio de mercado. Ahora, eso, ¿no? Donald Trump hizo campaña esta semana justamente con el costo de la gasolina. Fíjense, digo, acá en Argentina, ¿quién podría hacer? Nadie levanta la mano porque todos tuvieron aumentos. Pero en Estados Unidos es tan novedoso este aumento sideral en el costo del combustible que la oposición o Donald Trump sale a hacer campaña con esto. Sí, sí, claro, tenemos un 9.1% de inflación anual, hay que aclararlo por las dudas, que es la más alta desde 1981. Y bueno, Trump aprovechó esta semana para salir. Él siempre está en campaña, en realidad. Él está en su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, pero ahora se lo vio en Washington. Regresó a Washington después de muchísimo tiempo. Y él en realidad lo que está tratando de hacer es sacarle algún cuerpo de ventaja a su verdadero rival, que es Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que es de su propio partido y que está teniendo posiciones más extremas, sobre todo en temas más vinculados con la ideología, como el caso del aborto. Recordemos lo que pasó con el fallo de Roe versus Wade, ¿no? El fallo judicial que regía la legislación sobre el aborto. También... por ejemplo, el matrimonio del mismo sexo. O sea, son temas muy fuertes que ahora, le estaba quitando la bandera a Trump con esto. A ver, Estados Unidos es un país que está sufriendo inflación y que está tomando las mismas medidas que vimos acá. Te podría decir que con los mismos títulos y otros números, pero también hubo suba de tasa en los últimos días en Estados Unidos. Yo te quiero preguntar, ahora que te estás... que estás retornando, lamentablemente para nosotros. Igual no tienen un tienen Massa. eso. Un supermasa no tienen. Pero que tienen estás a volviendo a Clark Kent. Estados Unidos, si nos podés decir con la impresión de estos días, tuviste unos cuantos días en Buenos Aires y hasta estuviste en Bariloche, ¿qué cosas aún percibís que son baratas en Argentina? Porque si te lo hago al revés es más fácil, entonces yo ya sé lo que me vas a contestar, pero venís acá y decís, ojo que esto todavía sigue siendo económico, con la mirada no porque tengas los dólares, sino con la mirada de comparación de ingresos versus costos, ¿no? Claro, lo que pasa es que tenemos la cancha tan embarrada acá, con tantos tipos de dólares, que sería, de alguna manera, sigue siendo una visión medio de burbuja. Y si lo hiciéramos a los dólares financieros, porque no le gusta a la gente hablar del blue, pero sí de los financieros. Y bueno, ahora se van a enojar, algunos que los escuchen se van a enojar y con razón, pero tengo que decir que los alimentos siguen siendo baratos proporcionalmente.
Por supuesto, a mucha gente le cuesta muchísimo, y más en los últimos años, poder llegar a tener el famoso asado, ¿no? Que se transformó en un elemento de lujo. Y yo te diría, La sin carne. estar al tanto de lo que pasa en la realidad de Gaby, que él es el que la tiene, pero en el interior del país, sin necesidad de irte a los Estados Unidos, más barato en Buenos Aires que allá está el transporte público. Muchísimo Sí, es más. cierto. O sea, Muchísimo más. cada vez que en los medios de Buenos Aires hacemos una nota sobre esta cuestión, más que nada en Es radio y cierto. en internet, pero si vamos a las redes sociales, Están re enojados. vamos a ver la repercusión de lo que estamos hablando acá. Los habitantes del interior, sobre todo de las grandes ciudades, están diciendo ¿de qué se quejan, muchachos? Si acá el mínimo vale 70. Ahora, Lo que pasa es que el recorrido de distancias también hay que decir, a veces para la cantidad de 2 o gente y los 3 recorridos de colectivos distancia para y ir a la trabajar. cantidad de colectivos que se toman. Arrojo sobre la mesa una munición pesada, pero ya veo que los empresarios locales se van a enojar. Pero vamos con algo que todos necesitamos, que es la ropa. Sí. Viste los precios locales. Para nosotros es un esfuerzo muy grande poder comprar buena industria local y nacional, pero es cara la ropa para muchos ingresos. Mira, lo más curioso que vi, estando en Bariloche y también en Buenos Aires, remarcaciones en vivo. ¿Qué significa esto? Que me gustó mucho un pullover de primera marca que estaba en ese momento 8.000 pesos. Y me dice, no, espera, que ese no es el precio. La lista ahora es de 14.000 pesos. De 8.000 a 14.000. Y un gorrito también, una dejada que se quería comprar en Bariloche, Los de tejidos, 2.500 a 4.000. En el momento te lo decía. Pero no se y puede, no hay pudor. no se puede obviar, Adri, cuando comparás Estados Unidos con Argentina, la diferencia de ingresos. No, bueno, claro, eso digo, sin dudas. porque barato o caro también depende de cuánto tenga vos en el Totalmente. bolsillo. Pero estamos hablando, a ver, estamos hablando comparativamente. Adri acá tiene también familia y también familia trabajadora de clase media. Allá en Estados Unidos también. No, es lo familia de clase entiendo, media. lo entiendo, pero lo puede comparar. Pero digo, lo que te es caro o barato también tiene que ver vos. No hay dudas. El ingreso medio es 5 veces, 4 veces más alto en los Estados Unidos que en Argentina. Carlos. Pero por eso quería... Me parece que 8 veces. 8 veces. Sí. 8, bueno, era aproximadamente. antes 5, ahora 8. Yo querría correrme un poco de esta cosa pretenciosa argentina de compararnos con los Estados Unidos porque no hay punto de comparación. Yo me compararía con los países de Latinoamérica porque hablaban del transporte. ¿Cuánta gente, Adri, más o menos en tu experiencia, cuánta gente es la que tiene un vehículo propio en los Estados Unidos? Todos. Mirá, para empezar, si querés hacer una tasa de todos los Estados Unidos, como te digo, en algunos lugares están librados al transporte público, ¿no? Pero en las grandes ciudades, si no, la tasa creo que es de 1.4 autos por habitantes. O sea, vos tenés, más de un auto. O sea, todas las familias tienen un auto. Bueno, para seguir con esa estadística, en la Argentina hay 2 celulares por persona. Claro, bueno, puede Ahora, en parecer- Estados Unidos, Pero me explico lo que quiero decir. en Ahí está la Estados Unidos, diferencia. ¿cuánta gente vive o subsiste de la asistencia social? ¿Cuánta gente está así? Bueno, que recibe algún tipo de subsidios. Bueno, lo que pasa es que eso se embarró bastante durante la pandemia, porque a partir de ahí tenías un porcentaje importante, que era un 22% de la población, que recibía algún tipo de asistencia porque o había perdido el empleo, tenía suspendido el empleo. Ahora habría que ver cómo quedaron. ¿Cómo quedó? Pero calculemos aproximadamente entre un 11 y un 14%. Eso porque ese es el número de pobres. ¿Cuánta gente es porcentaje eso? de pobres que hay en Estados ¿Cuánta Unidos. gente ahora. es eso? Y calcularlo sobre 330 millones de habitantes, estamos hablando de cerca de 40 millones de personas. Más o menos 40 millones de personas, pero tenemos que hablar de línea de indigencia No, porque y de también, pobreza. obvio que las comparaciones se tienen que hacer proporcionalmente por cantidad de habitantes y por otros números de la economía. Pero tendemos a creer, porque no es noticia, que en los países centrales y los países grandes no hay este tipo de problemas sociales y sí existen este tipo absolutamente. de Lo que problemas pasa que sociales. Qué sé yo, hoy en el España seguro- están con los pelos parados porque calculan que van a tener un 12% de inflación. Pero no es eterno. Está bien, no es el 100. Vos tenés el seguro de desempleo en Estados Unidos y cuántas oportunidades te da. No, para pero además del mantenerlo. seguro de desempleo, la inflación, si la comparamos con la nuestra, sigue siendo baja. Bajísima, Para ellos es altísima, Lo que es pasa una es locura. Pero estar en además un- hay- El diseño de los planes acá es que es perpetuo. Y la plata te vale. Hay leyes laborales que fomentan el empleo, no que lo espantan como en Argentina. Bueno, Acá para que un empresario o un comerciante contrate a alguien, es una excepción, contrate en blanco a alguien. En los Estados Unidos es lo más normal. Claro, es lo más normal porque los costos laborales son realmente muy Normales. bajos. Y vos, perder un empleo no es una tragedia griega. O sea, ¿por qué? Porque los empleos no están justamente protegidos, pero a la vez es muy dinámico. Vos perdés el empleo
y enseguida podés conseguir otro. La desocupación en estos momentos es del 3.6%, el índice. Y además hay gente que sí, por supuesto, se fija más en el empleo, pero se fomenta mucho la actividad de emprendedor. O sea, Claro. hay alguien, querés estar una El parte de tu autónomo. vida teniendo un empleo. Después, si te echan por ahí, lo ven como una oportunidad para ponerte una empresita de limpieza, de pintura, de esos pequeños emprendimientos que se hacen entre 3 o 4, y lo ven más como la clave del éxito esto. Y esto es una diferencia con Europa también, ¿no? Que son Bien. muy dependientes del empleo. Estuviste en un lugar turístico, porque estuviste en Bariloche, fuiste nuestro cronista también allí. ¿Qué te parecieron los precios de temporada alta? Bueno, la verdad es que contrastaba el paisaje espectacular y el trato de la gente en general con los precios abusivos. Eran precios, como te digo, que se jugaba justamente, aún teniendo un blue más bajo en Bariloche que ¿Cuánto en Buenos estaba el blue Aires. allá en promedio? Mira, en ese momento estaba a 255 pesos cuando yo quise cambiar en un momento, pero después bajó. Ahí cada cual abría un kiosquito. Ahí nos ampliás, está yendo Alberto Fernández de la Casa Rosada. ¿Sigue Cristian Balbo ahí? Cristian, se va el helicóptero nomás y no te subiste. Así es, Eddie, parte del helicóptero presidencial con Alberto Fernández retirándose de la Casa Rosada. La última reunión que mantuvo fue con la vicepresidenta electa de Colombia, Ahí se escucha Francia el Márquez, ¿Estás y corriendo? recién también se acaba de retirar. Sí, Te agarramos llegamos hasta el corriendo- helipuerto para tener corriendo al helicóptero, la Cris. imagen completa. Dale despacio, tranquilo, Es que que puedas respirar. Seguimos las imágenes ahí, vemos cómo está ya carreteando el helicóptero. Suponemos que va a empezar a tomar altura en algún momento. Lo está empezando a hacer exactamente. Me encanta así, de paso, Cristian, yo voy relatando el despegue de un helicóptero que me parece una experiencia espectacular para un día viernes a las 20:13, como un presidente sube a un helicóptero y se va de la Casa de Gobierno sin que esto signifique una mala noticia, sino un día normal Chicos, en la República Por el Argentina. graf, se va de la Rosa, terminó su jornada laboral un poco más tarde de lo normal, porque no suele irse hasta ahora. Bueno, por pero eso aclaro que vuelve no el es una lunes. mala noticia, porque es, un viste día, que hay- es un día normal en la Argentina, en las donde el redes- presidente se va en helicóptero. Alguien se levanta En, a la la- siesta. en las A ver, redes, familia. en las redes hay muchas tapas de diarios ¿Qué te parece? de la época que se repiten y son muy parecidos. Cristian, Son parecidas. Cristian, danos una más cortita de lo que tenés, de lo que pasó en Olivos antes de que se fuera el presidente y volvemos en un rato Yo con quiero vos. saber quiénes siguen, Eddie, porque hay Exacto, funcionarios dale. que siguen trabajando pese a que el presidente se fue. A ver, vamos a estar trabajando mañana desde muy temprano en la residencia presidencial de Olivos porque no se descarta que pueda haber un nuevo encuentro entre el presidente y Sergio Massa. Recordemos que Sergio Massa estuvo reunido hoy a media mañana en la residencia presidencial de Olivos con el jefe de Estado. Más tarde fue al Ministerio de Desarrollo Productivo para encontrarse con Daniel Scioli, donde se dio una situación bastante curiosa y hasta insólita, porque iban a dar una conferencia de prensa los dos. Permitieron que todos los periodistas ingresen al ministerio y cuando estaba por comenzar la conferencia, Massa le dijo: no voy a responder preguntas, se retiró y lo dejó a Daniel Scioli en el medio de la Raro conferencia. eso, Se dio Cris, fue, esa ¿no? situación. Se van a organizar. Sí, Se muy vivió raro. Muy raro extraño. porque, a ver, sí, todos presumían, los que asistieron a ese ministerio, que iban a hablar ambos. Pero bueno, igual era raro que Massa quisiera dar una conferencia de prensa en este contexto cuando la semana que Con viene tiene una Scioli. agenda cargada, donde el día lunes va a dar a conocer a su equipo, el día martes la sesión a las 2 de la tarde en la Cámara de Diputados, donde él renuncia y asume, presumimos tal vez Cecilia Moró, aunque no está confirmado, expectantes, y el día miércoles el tan esperado plan económico. Pero bueno, el presidente de la Nación en estos momentos partiendo vía aérea hacia la residencia presidencial de Olivos para encontrarse con su mujer. Veremos si mañana hay agenda política por la mañana en la residencia presidencial de Olivos con la cobertura integral de A24. El cierre de un capítulo con los mercados que de alguna manera... Creo que sí, Cristian, que este ascenso del helicóptero marca el final de la jornada hoy desde el punto de vista informativo en la Casa de Gobierno. De todos modos, cualquier novedad que tenés, porque la cosa está caliente y puede surgir alguna información, nos llamás y salís. Dale. Impecable, hasta luego. Gracias, Cris.
¿Duerme Cristian Balbo? Hay gente que me llama para preguntarme si se está durmiendo en la reja de la Rosada. Sí. Porque está las Cristian 24 Balbo, yo horas. no soy Lo objetivo, queremos, es un no soy gran objetivo periodista. para hablar de Cristian Balbo porque lo conozco desde chico cuando trabajábamos Es tu juntos en la debilidad. revista Noticias y yo siempre le dije que siempre le decía, tiene que haber carrera de cronista y no hay que sacar a los cronistas de la calle porque es el ámbito. Después hay cuestiones, ¿viste? De crecimiento profesional, el escalafón en las redacciones, etcétera. Pero yo siempre creí que tenía que haber cronista junior, cronista A, B, C, D, jefe de cronista, presidente de los cronistas. Acá digo cronista que del mundo. tenemos a los mejores, O sea, porque tenemos eso, porque son los que te tiran la posta. Bueno, acá Sin está duda, Carlito Cristian Estrone, que Balbo, algo sabe del asunto también. Carlos ¿no? tiene Y- más suela gastada y Adrián que, mira, Sack, por supuesto. con Urbano Bonaerense. Adri, volviendo un poco a nuestra charla, ahora sí, ya habemos paz, se fue el presidente a descansar, así que se supone que vamos a tener una noche tranquila. Nos decías que viste precios abusivos en la temporada. Yo, para también tratar de pensar, Argentina viene de una situación muy complicada, el turismo con la pandemia no la pasó bien, el año pasado fue una temporada buena, pero digamos, comparada históricamente fue mediocre en relación a otras temporadas. Esta era una buena temporada. ¿Cómo se vive en Estados Unidos el turismo? ¿Está la misma situación, esta costumbre de los precios abusivos en estos 2 o 3 meses de temporada? No, para nada. De hecho, había desesperación en Estados Unidos porque vos necesitabas tener un test de COVID negativo para poder ingresar, que era algo que en Europa ya no se estaba utilizando. Era una desventaja comparativa. Y allá hay un US Travel, es un lobby muy fuerte que estuvo trabajando mucho justamente con el gobierno para que reabrieran el turismo, que todavía no se recompuso el turismo internacional hacia los Estados Unidos. Se cree que está entre un 85 y un 90% recuperado, pero recién ahora, después de que levantaron esta restricción. Pero sí, se empiezan a ver turistas de distintos lugares del mundo. Vos ibas a Nueva York hace unos meses y los que veían eran... Mucho argentino, vemos mucho argentino, yo lo veo en redes sociales y Pero más noticias. el argentino es, sí, muy particular, porque el que ves justamente, el que ves en Nueva York, si no vive ahí, es turista. No vas a ver a Y tantos en Miami trabajadores mucho argentinos. argentino también. En Miami Adri, también. Te diste todos los gustos. Te fuiste a Bariloche y La también verdad te que sí. pescaste un COVID acá en Argentina. Me pesqué ¿Sabés un cómo COVID. fue? ¿Dónde? Mira, yo creí, es difícil, tendría que haber testeado a cada uno, claro. pero hay que decir que fue muy lindo, muy grato encontrarme con mi público. O sea, bueno, nuestro público, pero digo, mi público en particular que me reconocía. Mucho afecto en la Porque calle. había mucha Que gente te del conocen y te interior. siguen en las redes sociales y todo. Exactamente. Señoras, ahí sobre siempre. todo señoras tiene. Muchas señoras. Muchas Quiero señoras. decirte que yo intenté tomar un café con Adri Sack a solas, en un café, públicamente, pero que no podíamos terminar una conversación, pues se acercaba la gente, se acercaba. Muchas señoras muy hombres, pendientes de mujeres, cómo se todo. viste y qué sé yo. Sí, generás un fanatismo muy importante, además del Club de Fans, que siempre le decimos a Sol Geroz y a todas las chicas Sí. que lo manejan. Le mandamos un abrazo, pero cada vez son más. Te quiero A mí preguntar. a mí me paran también por la calle, pero para mandarte saludos a vos. Marce. Claro, son ¿viste? general. La pregunta- Circular. Así, La pregunta, Eddie, Eddie, ¿qué te pasa, Luis? Marce, la pregunta No me es la cómo, pelees, ¿eh? cómo quedó el COVID después Claro. de Después salir de toparse allí. con Adri Dicen Sack. dicen que tuvo Sí, que parece- mutar. Parece que se retira, tuvo que mutar el el virus. COVID. Hizo Se otra- me le retiro, dicen- dijo el COVID. Le hice moñitos a todos los ¿Vos te acordás aguijones que cuando tienen. en ¿No vivo sabés nos cómo quedó? mostraba desde Estados Unidos el Sí. año pasado, nos parecía un hallazgo, el test en casa? Bueno, al final lo tuviste que hacer, pero tuviste que hacer acá. Lo hice y porque sospechaba nada más. Siempre informábamos desde Estados Unidos la importancia de estar vacunado y con refuerzo. En Estados Unidos solo recibí 3 dosis porque allá los menores de 50, esto es para decir que tengo menos de 50, Claro, lo pero quería por un año y desinfectar. medio. Metelo en el Vino draft, eso, Agus. vino eso. Claro, exactamente, que tengo menos de 50, no pude darme la 4ª dosis, que creo que me podría haber ayudado a evitar el contagio. Claro. Porque el contagio, justamente, para poder evitarlo, es necesario tener una dosis fresquita. Yo me lo ¿no? agarré, De con, menos yo me de lo 6 agarré meses. con 4, ¿eh? Pero ¿cuánto de la con última todo te dosis? lo agarraste vos también. Sí, de carga viral. no me acuerdo cuánto hacía que me había dado la última, Muy pero me lo agarré poquito. con Pero 4. muy poquito. Me tengo que ir a dar ¿no? la quinta ahora. Bueno, Yo- a ver, Adri, ¿cuándo te vas? Yo no lo quiero despedir. Mañana Quiero me que voy. se quede. Me voy mañana, sí, a la tarde. Yo, la verdad que cada vez me siento más aquerenciado, por usar una palabra que usaban nuestros abuelos, pero Allá.
Que no, acá. Acá, ¿querés No, que la querés gente Y no también, entiende. Sí, te también amo. Te con, amo. Todo el mundo se con quiere ir. dólares. Sí. Con Bueno, dólares pero se lo querencian lamento todo. bueno, mucho, pero lo lamento no. mucho, se te acabó la fiesta, te vas mañana y el lunes ya vas a estar saliendo con nosotros. El lunes voy a estar saliendo con ustedes, si me quieren todavía. si Desde me- Atlanta. si me- Siempre, si me- Adri, son nuestra cábala. Pero si por me favor. aguantan. Adri, te vamos a extrañar, te vamos a estar acá esperando. Mariano Besada, vamos a pedirle por favor el programa especial, un programa especial para Adrián Sack, porque la gente lo pide, Sí. nacional y popular, pero made in United States. Tenemos que ir a un corte, ¿no? Desde la... Ah, ¿todavía, Todavía no? no. Ah, que estoy ansiosa, Ya me ¿viste? querías cortar. Luis, ¿de qué se trata esto? Ucrania acusó a Rusia de bombardear un campo de prisioneros. Así es. Una serie de... Bueno, primero una Un tragedia. espanto las imágenes que estamos Una viendo. tragedia enorme. Es una cárcel ubicada a 30 kilómetros de la ciudad en Donbass, en la región de Donbass, a 30 kilómetros de Donetsk, que es la capital de una de las regiones separatistas rusas, y hay un cruce de acusaciones. Los rusos culpan a Ucrania, dicen que es un bombardeo que Ucrania realizó con una batería de misiles entregada por Estados Unidos. Opa. Señalando, miren lo que pasa, y los ucranianos dicen, no, ¿cómo vamos a matar nosotros a nuestros propios soldados, prisioneros de los rusos? Esto es una maniobra de Rusia. Ahora, ¿qué dicen cada parte? ¿Por qué lo habría hecho la otra? Los rusos dicen que los ucranianos lo han hecho para amedrentar a sus propias tropas para que no se rindan. Esto les puede pasar a los prisioneros si se rinden en combate. No se rindan. Ahí estaba alojado, entre otros, como prisioneros de guerra, parte del batallón Azov, que eran los que los rusos dicen que son nazis y los ucranianos consideran héroes de guerra, los más aguerridos soldados ucranianos en la guerra. Ahora, ¿qué dicen los ucranianos? Lo hicieron los rusos, bombardearon la cárcel y mataron a los prisioneros para tapar torturas de guerra. Para que no quede ningún rastro de las torturas que le hicieron a los miembros del batallón Azov. Bueno, Tremendo. son las cuestiones de la guerra. ¿40 prisioneros fueron los que murieron? Sí, entre 40 y 53. Algunos dicen 40, otras versiones dicen 53, 75 heridos. Y las imágenes son impresionantes de las barracas. ¿Y qué sería lo más probable que haya ocurrido? Y es muy difícil, pero no se puede hacer la investigación, porque debería uno Claro, ir ver qué misiles son. Efectivamente se podría si hubiera investigadores, pero seguramente esto va a Sí, quedar debería ser una investigación internacional independiente, con y no peritos sé. bien Ahora, experimentados y que tengan tiempo para trabajar. en la guerra hay errores de ambas partes, hay más en esta guerra que tiene tanto de comunicación y de propaganda, hay operaciones de ambas partes. Ahora, en el medio, entre 50 y 75 personas muertas. Generó polémica, después lo vamos a ver si llegamos con el tiempo, generó polémica que apareciera en la tapa de la revista Vogue la esposa de Zelensky, ¿no? del líder ucraniano. Pero después Mucha polémica porque los Zelensky decían es un medio más y nos adaptamos a la característica del medio. Los críticos decían, frivolizaron la guerra haciendo una especie de mezcla de modas, de modelaje en escenarios de guerra. Sí, después le dedicamos un capítulo especial, ¿Cómo no? porque la guerra también se da en el terreno de las comunicaciones, en el terreno de la imagen, en el terreno de los discursos públicos, así que va a valer la pena verlo en un cachito este tema que nos trajo Luis también. Ay, este caso, que no termina de darnos noticias, porque realmente ya todo el mundo quiere saber qué sucedió. Y finalmente Nicolás Pachelo habló ante el fiscal, ante el tribunal que lo está juzgando en San Isidro. ¿Y por qué decimos finalmente habló? Porque Pachelo se había negado a declarar y comenzó a responder algunas preguntas. Y lo primero que hizo fue confrontar, ustedes recuerdan, ¿no? Cuando contábamos la semana pasada, contábamos que un testigo había dicho que Pachelo por teléfono lo amenazó y le dijo que si maté a mi papá no sería nada matarte fue a vos y a tremendo tu el vieja. testimonio ese. Bueno, Pachelo, ¿qué dijo? Primero, que a María Marta nunca la había conocido, que es lo que leímos ahí en el graph. Pero fíjense lo que dijo cuando le preguntan con respecto al padre. Ay, claro, después Contestó de esto. testigo. Cuando murió mi papá, llamé a la policía. Ajá.
¿Qué quiere decir con esto? Y esto lo hace mirando a los abogados querellantes y sobre todo a quien patrocina a Carlos Carrascosa. ¿Por qué dice esto? Llamé a la policía. Porque con el caso de María García Benzunce no pasó. La No solo no policía llamaron- no pudo ingresar al domicilio. No solo no llamaron, sino también el hermano Desalentaron. le El pidió ingreso a a la uno de policía. los directores de la DDI de Pilar, sacame a la policía encima, ¿recuerdan esa frase? Sí, claro. Bueno, Ahora, entonces- es una chicana para ventilar adentro de un juicio y para generar algún efecto entre los presentes, porque no te quita culpabilidad haber llamado a la policía, puede ser parte de una coartada, llamar a la policía. Sí, después de aparte una en ese muerte. caso, Eddie, mirá que el fiscal Ferrari va a apuntar sobre este tema también, sobre la muerte de la madre y sobre la muerte del padre de Pachelo, porque aquí quiere demostrar que Pachelo es un homicida y que Pachelo no Pero tiene... mató a la madre, a ver, en potencial, obviamente. Se está- conoció en este mismo juicio un textual de él hacia la madre. Madre, me das vergüenza, ¿por qué no te tirás de una ventana? Se tiró. Y entonces, 2 días antes de declarar, esta mujer se suicida tirándose de una ventana. Ah, bueno. El padre aparece muerto en el año 96, como les contaba, de un disparo el padre de Pachelo, de un disparo en la cabeza. Pero se dispara, según las pericias, con su mano menos hábil. No quiero decir si la izquierda o la derecha, pues no sé si era zurdo o derecho. Pero está comprobado que se disparó con la mano menos hábil para suicidarse. Y ahora el testimonial de Pachelo, de un testigo, diciendo, si tuve lo que hay que tener para matar a mi padre, imagínate Eso lo que es te puedo un hacer a vos. textual, está en un Se expediente jactaba. judicial, si tuve los huevos para matar a mi padre, imagínate lo que puedo hacer con vos. Esto le dijo Pachelo a Maggi, un hombre que le había vendido una camioneta En y que teoría. Pachelo le había pagado con cheques robados. ¿qué más dijo Pachelo? Porque era el testimonio que todos estábamos Completamente. esperando. Se sabía, o en su momento se supo, Sí. la coartada, se hablaba en su momento se habló de su pareja. Ahora lo tenemos en vivo y en directo en este juicio en donde es apuntado. Sí, no, mira, y es muy importante esto que estás preguntando, Marce. Dijo Pachelo, nunca conocí a María Marta García Belsunce. No hablé nunca con María Marta García Belsunce. No la conocía. Pero déjenme decirles algo, que el fiscal Ferrari lo anotó enseguida. Pachelo también se defendió diciendo que él veía pasar todo el tiempo a María Marta corriendo por la puerta de su casa. Entonces, ¿cómo María Marta me iba a tener miedo si pasaba corriendo todos los días por la puerta de casa haciendo ejercicio? Es contradictorio con otras declaraciones del propio Pachelo que decía por lo menos tener de vista y haber sido visto él por la víctima. Él dijo aquí en este juicio, no la conocía, no sabía quién era y de hecho tuvo unos calificativos despectivos donde claramente la conocía. Y hay un hecho muy puntual que venimos hablando desde el principio de este caso, el perro Tom. El perro Tom era un labrador que tenía Carrascosa con María Marta y que la propia empleada de ellos dijo era el hijo que no pudieron tener, lo amaban a ese perro. Ese perro labrador negro tenía una herida muy marcada en su cuerpo. Un veterinario de la zona dijo, yo lo atendí a ese perro. ¿En qué momento? Mientras el perro estaba desaparecido. ¿Quién lo lleva? Un empleado de Pachelo. Quiero decir, Pachelo Le habían raptado el perro. le pidió rescate. $5.000 le había pedido de rescate. Por eso es que María Marta le tenía pánico a Pachelo, sabía quién era. El fiscal va a demostrar... Yo lo que no puedo creer todavía, Carlos, y algún día me lo vas a tener que explicar por qué. Lo de los padres. ¿Cómo el juicio llegó hasta acá sin haberle dado Bueno, bola a todos estos testimonios bueno. que son, pero tenebrosos? Pregunta fundamental que la va a responder Ahí está, la mira, el justicia más labrador adelante. Ahí está el perro, el labrador negro. Lindo pechicho. ¿Sabés qué va a pasar? Cuando esto termine, el que va a tener que responder es Diego Molina Pico, primer fiscal de la causa. Claro. Bueno, una causa que todavía tiene unos grandes capítulos para tratar de ver y vislumbrar si vamos a saber finalmente quién mató a María Marta. Así es. Está con nosotros Jorge Fori. Jorge Fori fue canciller de la República Argentina en la gestión de Mauricio Macri. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes hacemos una pregunta que tenés tiempo para contestárnosla, Jorge. Bienvenido y gracias por venir a participar. Gracias por la invitación. Supuesto. ¿Cómo queda parada la Argentina ante el mundo, según tu visión, tus registros y tus contactos habiendo sido canciller, con la situación que se ha generado de cambios ministeriales, entradas, salidas y la propia designación de Sergio Massa, que bueno, todavía no es un hecho, pero ya está recontra confirmado? Mal, y todos nuestros interlocutores a nivel mundial, pero especialmente en la región y en otros lugares, totalmente confundidos.
¿Confundidos en qué sentido? ¿No ven entienden. ¿No ven quién es el entienden. interlocutor o no entienden lo que pasa en la Argentina? No entienden qué es lo que estamos haciendo porque nos estamos tirando tiros en los pies dentro de la propia coalición que está en el gobierno por las discusiones entre uno, otro, confusas las señales. Hoy tuvimos una nueva señal confusa en el final de la tarde en la presentación de Scioli junto con Massa. Massa se levanta, Scioli, que había sido embajador en Brasil, que volvemos a presentar el pedido de plácet en favor de Scioli, que llega no siendo ya el ministro de este gobierno, por lo tanto, como interlocutor, algún grado de poco diálogo con el... Una escena que tiene que ver directamente con la política internacional argentina, Sí, porque eso, Scioli sigue en siendo, va a Brasil lo seguir miran, siendo obviamente. el embajador. Después del corte, ¿te animás a también ser interrogado por Marcela Pagano y por mí sobre la situación de la oposición y si la oposición tendría que hacer algo más ostentoso y más visible en favor de resolver la situación en la Argentina? Ya volvemos. Noticia de último momento de alto impacto a nivel internacional. China amenazó con derribar el avión de Nancy Pelosi si decide finalmente viajar a Taiwán. Nancy Pelosi sería la funcionaria de más alto rango de los Estados Unidos en visitar esa isla, considerada una provincia rebelde por la China comunista, por la China continental. Nancy Pelosi es actualmente la presidenta de la Cámara, la speaker de la Cámara de Representantes, presidenta de la Cámara de Diputados, el equivalente nuestro. China anunció que de verificarse esa visita, el país, China, organizaría una serie de maniobras militares en el estrecho de Taiwán con munición de guerra. Y en caso de llegar el avión de la presidenta de la Cámara de Diputados norteamericana escoltada por aviones militares, lo considerarían una invasión. ¿Pero la amenaza es derribar el avión? Derribar el avión. Es la amenaza. Bueno, es una escalada compleja en un conflicto que muchos dicen que puede ser la segunda parte o la segunda versión del problema de Ucrania. Está justo con nosotros alguien que de relaciones internacionales sabe mucho del conflicto Estados Unidos-China también, porque es parte de la realidad del mundo, que es Jorge Fori, que fue canciller de la Argentina en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Es grave esto? Obviamente que es grave, pero esto forma parte de llamémoslo así, de un conflicto que está en andamiento entre las dos superpotencias. Hoy China aspira al lugar que tiene Estados Unidos y ellos escribieron en el 99, los chinos, un papel donde decían que en el 2050 iban a ser la primera potencia mundial y están usando esencialmente el comercio como la herramienta, lo vemos claramente en América Latina. Este momento de conflicto es sobre Taiwán, que forma parte de la aspiración de China, superpotencia, de recuperar todos los territorios que fue perdiendo a lo largo del siglo XVIII, XIX y XX, parte del desmembramiento y del deterioro de su poder, así como Rusia anda ahora dando vuelta por la zona queriendo reconstituir. Ahora, sabemos que China es una potencia económica, es una potencia geopolítica. ¿Es una potencia militar importante? A ver, sin duda está construyendo un potencial militar extraordinario. Obviamente tiene una capacidad numérica, todavía no tiene toda la tecnología ni todo el poderío militar tecnológico que tiene quizás los Estados Unidos, pero esto forma parte del enfrentamiento. El presidente Biden le mencionó a Pelosi: no me parece bueno el momento para ir ahora a China, pero obviamente respeta la división de poderes y la señora Pelosi decidirá. Pero tomémoslo como parte de este conflicto que va a haber. ¿Y vos muchos crees que hechos. se puede dar marcha atrás en la decisión de que viaje? A ver, ella va a tener que hacerlo o encontrar otras vías cómo llegar. Porque lo que le señalaba Luis Rosales, si entran los aviones caza de la Fuerza Aérea Norteamericana que acompañarían para proteger la seguridad del avión comercial o oficial, derribar un avión oficial es un episodio impresionante, casi una declaración de guerra. Es una declaración de guerra. Como el embajador bien lo sabe, los que estudian historia china señalan que China nunca fue una potencia expansionista, salvo, te lo dicen todos los sinólogos o chinólogos,
salvo cuando se trata de territorios que ellos consideran propios. Chinos. Claro. Allí no Aparte, se juega. Taiwán es como lo más simbólico porque cuando cae, digamos, lo que era la república previa de China, los nacionalistas chinos no comunistas terminan refugiados en Taiwán. Muchos países reconocieron en aquel momento la entidad de Taiwán. Finalmente, cuando China empieza a crecer en los 70, e insisten en que se desconozca a Taiwán y Taiwán pasa a tener en casi todos los países oficinas de representación comercial, pero no reconociendo que eso era un país como lo había sido por 20 años. Esto va a ser pan cotidiano del conflicto entre Estados Unidos y China para marcar primacía. Volvamos al barrio. Yo quería preguntarle dale, por sí. la foto que vimos hoy. ¿Cuál de ellas? La foto de Massa y A ver, Scioli, a eso que iba, te quedaste a eso con iba eso, porque que te lo preguntó. a eso iba antes de porque irnos al Fori corte. es no es un ¿La tenés? chinófilo, es un brasilerófilo. Esto sucedió hoy. Yo quiero saber qué opinan en Brasil, vos que tenés tantos A ver, contactos. es Pero una míralo, cosa- te quiero mostrar, Sí, porque sí, para mostrala. a nosotros nos amagó, queríamos escucharlo a Massa, pero no. La conferencia que no fue. Fíjate. Bueno, buenas tardes. Como ustedes saben, hasta el miércoles de mi parte y de parte del equipo que empieza a trabajar en el Ministerio no va a haber declaraciones, pero sí estuvimos con Daniel trabajando un poquito en la transición y en los temas más urgentes, así que los voy a dejar con Daniel, que les va a contar, pero desde ya agradecido por la expectativa que tienen y obviamente esperemos satisfacer con trabajo esa expectativa. Mil gracias y los dejo con Daniel. Bueno, muchas gracias. La verdad que él hace ahí más que nada un balance de su gestión, que fue una gestión de 43 días. A ver, Daniel Scioli es una figura de la política argentina, fue ministro de Turismo y Deportes con Carlos Menem, gobernador de la provincia, ha tenido, o sea, no es desmerecer la relevancia que tiene Scioli, pero un embajador que se va de un país como Brasil, que para nosotros es el primer país, no solo por lo que significa en términos de comercio exterior, sino porque estamos sentados o posicionados en el mundo al lado de un país que es 5 veces nuestro territorio, 4 veces nuestra población, 4 veces nuestro Producto Bruto, nuestro comercio exterior mayoritario, más del 17-18% va al Brasil, es un socio importante. Por lo tanto, el embajador tiene que ser un hombre plenamente empoderado, como de algún modo lo fue cuando lo manda Fernández. Hubo 43 días que él estuvo acá, pero allá quedó la vacancia. Nadie Sí, se hizo pero a ver, cargo. raro, ¿no? Hay un encargado de negocios hasta que se designa, esto pasa. Pero digamos, volver al ¿qué lugar significa? que se va. ¿Cómo lo ven? Porque también la Bolsonaro le va a brasileña, preguntar, digo, es un país ¿para también qué te con fuiste? sus ¿Por problemas. qué? Bolsonaro obviamente le tiene simpatías a Scioli, se han logrado entender en algún ¿Y diálogo. eso no es bueno, Jorge? Es bueno, pero, a ver, hay una dignidad en el rol del embajador. En Scioli, si había que darle un lugar nuevamente en el exterior, podría haber ido algún otro de gran relevancia para nosotros, cambiando las figuras que estaban en uno y otro lugar. ¿Qué es Ahora, el, no es el posible ministro que no es llega? posible que los propios gobernadores argentinos hayan sido quienes dijeron que siga Scioli, porque hablaban cuando estaba en funciones, antes de esto, incluso que yo hasta Gerardo Morales habló bien de la gestión Scioli en Brasil. A ver, Eddie, no nos engañemos. Yo digo lo que dicen, yo no estuve, no tengo negocios en Brasil. Más de 30 meses donde seguimos sin hablar con Brasil. Parte de este no hablar con Brasil es el fracaso o los errores, todo lo que está mal dentro del Mercosur. El Mercosur hoy para Brasil es un dato, pero no es lo relevante que es para Argentina. Argentina sin Mercosur no tiene otro lugar donde actuar. La gente del barrio, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, nos miran con extrañeza, no saben qué es lo que estamos haciendo y lo único que dicen, por favor, déjenlos afuera, que no nos compliquen la vida. No me contagien. Bueno, Claro. ninguno tiene peligro de contagio, porque, digamos, Paraguay tiene una inflación mucho menor, Uruguay está espléndido, Chile está en otra dimensión. Por lo tanto, quieren apartarnos, pero entonces nosotros éramos los que tenemos que hablar con Brasil por nuestra necesidad.
Scioli es una figura, ¿verdad? Pero el gobierno de Alberto Fernández no quiere un diálogo comercial porque no le gusta a Bolsonaro. Los países no están para que se hable con ellos en función de quién está. Gobierno. Si está Trump, está Biden, si está Macron o si está... Tenemos que hablar en función de nuestros intereses. Y esto es lo que no hemos hecho. Entonces ahora vuelve y no sé si Bolsonaro, que es un hombre que lo trata con empatía a Scioli, pero la clase dirigente empresarial, otros ¿Y políticos... Lula, digamos, cuál es la relación que tienen? Porque A ver, todo Lula indica está que Lula está relativamente empoderado. identificado con la idea de que la integración bolivariana, populista... Ahora, Brasil... Lula va a llegar a un Tendríamos Brasil. viento a favor entonces, pues, mismo No color nos político. engañemos. Lula va a llegar y necesita, tanto Brasil como Argentina, necesitan vincularse al mundo porque somos países muy cerrados y no somos competitivos. Ahora- Y Lula no viene para ser un presidente anecdótico. Lula va a querer volver para volver Va a ser por la de gloria. Brasil o más grande del mundo. Ahora, que es algo- sí. embajador, hay un elemento novedoso, por lo menos en la relación con Brasil, ¿Qué es? que era insospechado antes, la vinculación, no sé, vía Putin, que los une en cierta forma, porque uno hubiera pensado que Bolsonaro no iba a estar alineado allí. Argentina está más alineada en el fondo, o bastante cercana a Putin, por Cristina, etcétera, A ver. y hay como una amistad común. Es más, hasta Brasil está gestionando la posibilidad que Argentina se integre a los BRICS. Y hay como unas coincidencias ahora medio sospechosas. Pero esas coincidencias están con prescindencia de estas simpatías. Si yo soy Putin y estoy sentado en Moscú, me dicen, vas a tener que ir a la guerra, te van a acompañar Argentina y Brasil. Yo salgo rajando por la otra puerta porque sé que por ahí no voy a lograr nada. Los brasileños no mueren por Rusia. Los brasileños mueren no mueren por Rusia, pero la guerra en Ucrania no cambió, o sea, la ecuación energética no cambió un Sí. poco la lógica de aliados, amigos, enemigos, porque hasta se está cambiando si Irán es bueno, Totalmente. si Y Irán es bueno o es nosotros malo. tendríamos que haber aprovechado este cambio para haber tenido preparado todo nuestro campo energético, que no lo tenemos, porque Brasil tiene una crisis de energía, como la tiene Chile, que paga caro, cada vez más caro, como lo estamos pagando nosotros porque no hicimos los deberes. Yo tengo los recursos, pero no los he explotado. Yo en este momento tendría que decirle a un Brasil que no está tan interesado en Argentina, ya, yo soy el que te puede dar gas y te puedo asegurar el gas Ayúdame a la red. y vender. Y vamos a ver cómo trabajamos en Lo el que pasa, mundo. Jorge, que para esas, y a vos te tocó también estar en un lugar difícil, porque para convencer a los de afuera, primero hay que convencer a los propios, y para eso, para inversiones de largo plazo, como en la minería o la energía, necesitas reglas claras que seguro van más allá de los 4 años Si de un mandato. no aprendemos esto, vuelvo a decirte, Argentina para sobrevivir, porque el modelo que teníamos se nos acabó. No hay plata, lo dijo la señora Batakis mientras fue ministro de Economía. Llamó a todos los gobernadores y dijo, señores, no hay más plata, ¿eh? Y los gobernadores vinieron, ¿cómo que no hay plata? Yo no voy a poder hacer tal. No hay más plata. Entonces yo tengo que crear nuevamente riqueza en la Argentina. ¿Y de qué va a depender esto? De tener el comercio, de explotar los recursos que tenemos con seriedad, de conseguir quien ponga la plata. Alemanes, franceses, ingleses vendrían a hacer el El gasoducto. jefe de esa área ahora pasa a ser Sergio Massa. Sí. Un sector de la oposición, llamemos, los más colombófilos, digo yo, los más amigos, los más palomas, ¿no? Los más, los menos, Yo pensé en Cristóbal Colón, pero no, bueno. los menos halcones. Están mirando con cierta expectativa y benevolencia el inicio de la gestión Massa. ¿Vos creés que hay chance de que desde esta nueva gestión y desde una lógica más ortodoxa y más urgente de lo que hay que hacer, haya una convocatoria a poner en primer plano de la conversación argentina estos temas entre los que vos estás planteando? Son temas que dentro del PRO, dentro de Juntos por el Cambio, se discuten como ineludibles para el futuro que tenemos. Si ellos llaman con alguna idea... A ver, no hay un plan. No podemos sentarnos a discutir, no me van a llamar a mí, obviamente, van a llamar a otros dirigentes, lo que son los titulares dentro de PRO, Juntos por el Cambio, Radicalismo, lo que fuera. Hay que tener algo para discutir. Es decir, mirá, querés hacer comercio exterior y lo quiero hacer así, quiero invertir en gas, quiero invertir en minería, pero con este proyecto no hay nada de esto.
Y el drama de Batakis es que tuvo que ir a explicar a Estados Unidos lo que no había. Y lo que no había, los muchachos le dijeron, bueno, usted dígame, ¿qué va a hacer? Bueno, y usted responde a la señora... No, fue a explicar que merecemos un rato más de clemencia. Ahora, pero el tema es uno la pide sobre algo concreto. Bueno, se supone que ahora, en los próximos días, Sergio Massa va a nombrar un equipo y lo que todo el mundo está esperando es volver a entrar a una lógica de plan. La idea de la oposición no es destruir algo de la cual depende la vida de todos los argentinos. Yo creo que miran... Ahora, cuando dicen, ¿por qué ustedes no se pronuncian y no hablan y no ofrecen? Porque no es el rol de la oposición. El rol de la oposición es ver qué es lo que están haciendo, tener una mirada que puede ser crítica o no, y ya han discutido varias veces o planteado varias veces que esto se tiene que hacer en el marco legislativo, que para eso están los representantes del pueblo. Pero no se quiere ir ahí. Pero no sabemos ni siquiera si quieren dialogar con la oposición para ver si apoyan. No. Da la sensación que por lo menos Massa sí tiene esa postura. De hecho, ha jugado un rol de dialoguismo muy relevante. Él tiene el acuerdo interlocución. Con el Fondo Monetario tiene suceso. Sergio Massa está en la política desde hace más. Yo lo conocí cuando estaba como titular del ANSES, colaboró con el gobierno de Carlos Rucaufo en la provincia de Buenos Aires. O sea, tiene más de 25 años de política, sabe con quién quiere hablar. Y lo que le tiene que proponer, no sé, al expresidente Macri, a Patricia Bullrich, a Horacio Rodríguez Larreta, al titular del radicalismo, a Cornejo, a Morales. ¿Qué es lo que hay Jorge, que proponer y yo te pregunto, ¿cuánto peso puede tener entonces un gran ministro de Economía, como hace muchos años no se tiene, digo, por la cantidad de áreas que va a abarcar, en un gobierno en donde el principal problema de comunicación o la disociación vino entre el presidente y la vicepresidenta, que insisto, siguen en funciones? Digamos, hay un nuevo ministro, pero quienes mandan o quienes tienen la lapicera siguen teniendo la lapicera. A ver, esto siempre es la pregunta interna nuestra y la pregunta del mundo. ¿Cómo es la estructura de poder de ustedes? ¿Cómo funcionan? Los resultados los han visto. ¿En nombre de quién me estás hablando? Cambiamos las condiciones, cambiamos los ministros, los suspendemos en el aire. Todo esto al de afuera los desorienta, pero a nosotros nos desorienta, porque no sabemos dónde estamos. Entonces, conocerás el árbol por sus frutos. Ya veremos cómo son los frutos. Los frutos hasta ahora no nos sirvieron, fueron frutos envenenados, llamemos así. Veremos ahora. Yo diría que no, porque hay un mecanismo que la propia oposición reivindica como una ventaja propia y como el carné de que están dispuestos a conversar, que es el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde un sector del oficialismo rompe y dice nosotros no vamos a estar, y es Sergio Massa el que organiza todo ese conciliábulo y toda esa conversación más horizontal y transversal, que fue aplaudido por todos, ¿no? Entonces, no sobre el plan, porque justamente el plan económico fue lo que quedó fuera de aquella conversación. Pero sí diciendo un método de conversación. Yo te tiro esto, nos podemos poner de acuerdo, y la verdad que se pudo. Eso fue el caso concreto de lo que le está diciendo hoy la oposición cuando dice, ¿por qué ustedes no dicen nada? No dicen, digamos, ¿sobre qué? Sobre el acuerdo con el fondo, la oposición acompañó. ¿Qué otra cosa? ¿Por convicción o por cola de paja? No. ¿Por cola de paja por qué? Y porque asumieron la deuda y metieron al Fondo A Monetario. ver, la deuda que se asume es la deuda que se toma para pagar parte grande de la deuda que nos habían dejado, le habían dejado al presidente Macri, y luego tener una cierta capacidad operativa que se desvirtúa por la vida política argentina con los resultados de las PASO y luego mal. Hay quienes plantean que la gran equivocación dentro del sector de oposición en Juntos por el Cambio es que la gran equivocación de Macri fue no haber abierto el libro y haber mostrado de entrada qué era lo que había heredado. Vos mencionás deuda, ¿no? Pero hay un montón de aristas que se fueron conociendo con los años, de lo degradado que estaba hoy el creo país. Que eso es un dato claro que si el presidente Macri... Y si Massa se siente y dice, miren, por las dudas, para no generar falsas expectativas, esto es lo que no tenemos, esto es lo que hay, y esto es lo que hay que hacer. Tendrá que hacerlo. Y digamos, todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando hoy no es obra de lo que dejó el gobierno de Mauricio Macri. Todo el desastre que se ha armado en el frente económico, financiero, las medidas, el hecho de las empresas que Pero se agravaron algunas cosas con Macri. Vos hablas de la energía. La verdad es que uno pensaba que un empresario tan relevante tomando el poder iba a poder hablar entre pares y captar al empresariado externo para, por ejemplo, hacer obras en infraestructura como la idea Bacamol. de Macri fue trabajar
vía el Congreso. Y éramos minoría en el Congreso y la verdad que no le aprobaron nada de lo que no gobernó por decreto. Gobernó tratando de consensuar, que no lo logró. Pero lo importante era, pensábamos que había, pensábamos, yo, como si fuera el presidente, él pensó que iba a tener otro mandato como para implementar parte de los cambios que trataba de llevar, contando con un respaldo de la comunidad financiera, del mundo, que dice, bueno, este hombre parece... ¿Y hoy piensa Macri en volver? A ver, todo dirigente que ha sido presidente de la nación nunca deja de tener en algún lugar su reflejo de poder ser algún día nuevamente llevar adelante con la experiencia volver de reconocer a tus brazos otra vez, hablando del poder que tuvo. Jorge, pero eso también lo tiene la señora Kirchner. Se suele cuestionar, y la oposición suele cuestionar básicamente lo errático de la política internacional argentina. O sea, de que vas para un lado, cambia el gobierno, va para el otro, etcétera, etcétera. Y vos, que sos un enamorado de Brasil y alguien que le da mucho valor a Brasil como líder, como el más grande de la zona, como el más grande del barrio, justo lo que no tiene Brasil es una política internacional errática. Es bastante coherente. Gobierne quien gobierne. Lula o Bolsonaro porque tienen más o menos el mismo, lo que formula el mismo criterio. Itamaraty, ¿Por qué no es posible hacerlo acá? Porque acá los argentinos no valoramos el mundo. A la Argentina siempre, pero no es solamente un defecto del peronismo. Después del, a eso iba, si no era un problema de dos, porque para ser errático tiene que haber dos erráticos. De 1920 en adelante, los argentinos teníamos un nivel de bienestar, estábamos en el fin del mundo estaba lleno de dolor. Yo vivo con lo mío y acá adentro. Exacerbamos esta mirada nuestra y nos descolgamos del mundo. Y no valoramos la política exterior, no valoramos la Cancillería. Ahora, vos conocés el mundo, ¿por qué otros lo hacen? Porque se ponen de acuerdo y lo hacen. Tienen una demanda de lo que tienen a su alrededor. Y este es el drama de Argentina. Hoy la globalización nos obliga a tener definiciones sobre todo. Y la globalización no es una cosa que viene, que los americanos inventaron o que los rusos mandan por vacuna. No, la globalización es el fruto de la tecnología. Y ninguno de nosotros está dispuesto a perder esta tecnología que empezamos a consolidar al fin de los 90. Por eso estamos globalizados. Y globalizados no se puede estar desatento. Es como estar en el medio de un partido de fútbol mirando otra cosa y no prestando atención de dónde va la pelota. Los argentinos no prestamos atención a dónde va la pelota y por eso tomamos medidas erradas o... Nos tenemos que ir, pero una definición, tal vez algo de optimismo. La verdad que el mundo... encanta. Y claro, porque el mundo la verdad que no la está tampoco. La están pifiando todos los países, digo, todos están o con inflación o con problemas también coyunturales. No nos excusemos tan fácil en la inflación de nosotros. Pero digo, esta situación desopilante de un mundo en donde países que siempre venían con buenos números o buena performance están teniendo también una guerra impensada entre Rusia y Ucrania para muchos. ¿Pensás que Argentina tiene una oportunidad de tanto revuelo? Digo, a río revuelto, a ver, ganancia primero que perdida. nada tendríamos que asociarnos con aquellos que son los afines a nosotros. Brasil, Chile. Digamos, en este momento nosotros hay una demanda de alimentos y de energía. Tendríamos que trabajar con esos países para presentar proyectos de alimentos y energía. Tendría que hablar con Estados Unidos para decirle, mira, vos sos un gran productor, Brasil es otro, yo soy otro. A ver, ¿qué le ofrecemos al mundo? ¿En qué condiciones? La musiquita que se nos acaba el programa, Jorge. Muchísimas gracias por haberte tenido acá en Para que Sepas. Por favor. Te vamos a volver a invitar. La verdad que siempre está bueno ver la mirada. Y además porque, mira, somos así los argentinos, ¿viste? La argentinidad del palo te hace creer que somos re cancheros hasta para eso también. Bueno, quédense porque ya llega Vivi Canosa. Nosotros nos reencontramos el lunes que viene a las 19 horas para más Para que Sepas. Gran fin de semana para todos. Sin fósforos, viene Vivi Canosa, buen fin de semana. ¿Descansaremos este fin de semana los argentinos? Sí, Descansamos si viene Vivi.